E bueno, estamos vendo aquí as caras de concentración, as caras de nervios. E eu quero lanzar unha pregunta. Quero preguntarlle a todos os maratonianos que están na liña de saída quen vai a debutar hoxe na Coruña nesa maratón. Que levanten a man os debutantes. Que levanten a man eses debutantes. Eses debutantes, un aplauso para eses debutantes. Eses debutantes que estén tranquilos. Vades estar moi ben acompañados por atletas experimentados, atletas de renome, así que tranquilos, porque escollichedes a mellor maratón que podíades escoller para debutar, que é a Maratón da Coruña, a Maratón Atlántica. Esas manos arriba todo el mundo con las manos arriba, Coruña. Esa foto que vamos a publicar en toda la prensa internacional. En el New York Times, La Voz de Galicia, el Correo Gallego, toda la prensa se va a hacer eco y aquí de la novena Coruña Atlántica 42. Vamos a marcar época, señores y señoras, recuperando esta prueba después de la pandemia. Así que vamos a disfrutar la Coruña. Últimos momentos de nervios, de emoción. Estamos esperando que nos confirmen o circuito, así que todo mundo tranquilo porque en breves instantes vamos a dar a saída. E para todos os participantes da Coruña 10 que estades xa preparados, dúas mensaxes. Primeira, a saída da Coruña 10 será 10 minutos, o sea, 15 minutos despois da saída da maratón, 15 minutos, así que en canto saian vamos ter que ir pouco a pouco xa recuperando os caixóns. E a segunda cousa que vos quero decir é que quero que, unha vez que demos a saída, os animemos con toda a forza dos nosos corpos, porque hai que darlles moitas forzas a estes maratonianos, auténticos protagonistas do día de hoxe, porque eles van a loitar con esa mítica distancia dos 42 kilómetros hasta a Plaza de María Pita, donde os imos estar agardando todos e cada un de nós para recibilos como os auténticos finishers que van a ser desta Coruña 42, desta Maratón Atlántica. 536 participantes los que van a tomar la salida en la distancia del 42K y 1456 participantes los que tomarán la salida en el 10K. Grandísima y nutrida participación la que vamos a tener hoy aquí surcando las calles de A Coruña y dando un ejemplo para toda España de que aquí se corre así. Novena edición A Coruña Atlántica 42. Vamos a, en escasos momentos ya daremos la salida. Mi amigo Chalo, cuando tengamos el ok, daremos ese pistoletazo de salida. Esta Coruña 42 que viña recuperando o seu formato completo con ese programa que arrancaba o venres no Palesco, continuaba o día de onte con esa mini Atlántica donde tiñamos máis de 900 menores participando, deixando moi claro que o relevo xeracional está completamente asegurado. Despois pola tarde tamén facíamos ese ciclo de conferencias donde tivemos ata 3 deportistas olímpicos. Estaban connosco Rodrigo Gabea, estaba tamén connosco Andrés Díaz, estaba connosco Julia Vaquero, que vai estar correndo a 10K hoxe aquí, atletas olímpicos que están apoiando esta Coruña 42 que vai a poñerse en marcha en canto nos verifiquen o circuito, en canto nos den o ok o a xente da policía local, a xente que vai estar controlando o tráfico rodado. Vamos a esperar que chegue ese momento e non se me ocurre mellor forma de esperar que quentando motores, así que para non enfriarnos eu vou a pedir outro aplauso para esta xente. Veña ese aplauso, que era un pouco de ruido aí, calor. Aí, que suba a temperatura na Coruña, que non decaiga. Estes momentos son de tensión, son de nervios, así que temos que canalizar esos nervios en enerxía positiva para darlles forzas a estes maratonianos para que podan voar polas rúas da Coruña cara a liña de meta. Estou vendo atletas internacionales mezclados con atletas locais, atletas da comunidade. Isto é unha imaxe única que todos temos que guardar nas nosas retinas, porque ter unha maratón supón un esforzo moi grande organizativamente. E aquí está, feito realidade un ano máis aquí na nosa cidade da Coruña, única maratón oficial de todo Galicia.
Proba que coincide co Campeonato Galego de Maratón. En escasos momentos vamos a dar a saída. Bueno, parece ser que xa temos todo preparado, así que vamos a facer unha conta atrás dende 42 segundos, así que, por favor, vamos vindo cara aquí, vamos poniéndonos. Aquí estamos, todos preparados para dar a saída. Aí temos eses 42 segundos que queremos que empecen xa a baixar. Aí están baixando eses 42 segundos. Cando queden solamente 10 segundos, quero que todo o mundo se sume a esa conta atrás, que vamos a dar ese pistoletazo de saída. Mónica Martínez, concelleira de Deportes da Coruña, xa está preparada. Pistola en man. Quedan solamente 19 segundos. 18. Cando queden 10, quero que todo o mundo se sume a conta atrás. Todos preparados. Nervios, emoción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡E arrancamos! ¡Estamos en marcha! ¡Corre, Chao Macías! ¡Sí! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, campeón! ¡A disfrutar a Coruña! ¡Sí! ¡Ánimo, valentes! Aí están, chegados dende todos os lugares da xeografía galega, chegados dende todos os lugares da xeografía española. Máis de 500 valentes. Ánimo, campeóns, as rúas da Coruña son vosas. Esperamos vos en María Pita. Estamos en marcha. Y ahora, acto seguido, en escasos minutos, ás 8:15 daremos a saída ao 10K. Por lo tanto, corredores e corredoras do 10K, váyanse acercando a zona de saída, porque en escasos minutos daremos o pistoletazo da proba do 10K. Participantes del 10K, váyanse aproximando a la zona de salida, puesto que en escasos 7 minutos haremos el pistoletazo de la prueba de los 10 kilómetros. Prueba en la que ha vencido desde el año 2013 Juan Bueno con un crono de 32:12, y en categoría de mujeres Yolanda Gutiérrez con un crono de 35:40. En el año 2015, Abdelkader Bouguerou se alzaba con la victoria con un crono de 33:03, y Vanessa Veiga Comesaña se alzaba en la victoria femenina, campeona absoluta, con un crono de 35:35. En el año 2016, Edson Gómez se alzaba con la victoria con un crono de 32:29, e Inés Papín un crono de 41:39. En el año 2018, Pedro Nimo se alzaba con la victoria en el 10K con un crono de 32:12, y en categoría de mujeres, Paula Mayobre sería la vencedora con un crono de 36:28. Y en el año 2019, última edición antes de la pandemia, la victoria en categoría masculina recalaría en Simón González con un crono de 32:14, y en categoría de mujeres, Mónica Granero Otero se alzaría con la victoria con un crono de 39:02. Atletas participantes en el 10K, váyanse aproximando ás inmediacións do arco de saída. Aquí podemos ver atletas da cidade da Coruña moi recoñecidos, como son Ramón Serantes, que tamén vai participar neste 10K,
Manuel Oliver Pérez, Manute, que tamén está hoxe aquí, un mítico, que tamén tomará saída, entre outros e outras, hasta completar un total de 1.454 participantes. Grandísima participación a que vai a tomar a saída hoxe aquí na zona do Parrote para completar unha distancia de 10 kilómetros, prácticamente todos na contorna da zona do Paseo Marítimo de A Coruña. Saída dende aquí da zona do Parrote e xa para encarar a zona do paseo na zona de Riazor e voltar novamente polo Paseo Marítimo ata a zona da Torre de Hércules para adentrarse posteriormente no casco antigo, entrar pola Rúa Real ata a chegada en meta na Plaza de María Pita. Bueno, pois a ver eses participantes desa carreira de 10 kilómetros. Acabamos de vivir unha salida espectacular desa maratón atlántica que por fin está aquí de volta. E aquí vemos a nosa atleta Julia. Julia, ven aquí comigo, ven aquí comigo. Aquí teño comigo a Julia Vaquero, que está aquí xa preparadísima. Hoxe os participantes do 10K paralelo a esta maratón atlántica vades a correr cunha lenda viva do atletismo galego. Julia, que tal? Bos días. Días. Bueno, nerviosa. Claro. Julia que leva todo o fin de semana dicíndome que se pon moi nerviosa antes das carreiras. Pois se se pon nerviosa Julia, que nos queda os máis? Contame un pouquiño, que che pareceu a saída da maratón? Bueno, pois xa te pon en estado de tensión, de nervios, de que, bueno, é unha delicia ver a todos estes corredores que están aquí, porque con un esforzo a preparar unha maratón. Bravo por todas as persoas que están participando onte a esta hora e a disfrutar. Bueno, pois a disfrutar, igual que che desexamos a ti, Julia, que disfrutes moito. Vas a estar moi ben acompañada con estes máis de 1.400 participantes. Así que, nada, eu solamente espero que lles des moita caña a estes, dalles moita caña. Non, xa va un pouco maior, con acadar e disfrutar. Bueno, pero ese espírito competitivo ben sei que está aí. Nada, disfruta moito, Julia, pasa moi ben, que estamos aquí na gran festa do atletismo popular galego. Esta carreira de 10 kilómetros que vamos a ter paralela a esta maratón atlántica Coruña 42 e que vamos a poñer en marcha ás 8:20, vale? Quedan solamente 10 minutos, vale? Solamente 10 minutos para que demos a saída destos 10 kilometrazos. Así que todo o mundo vaya xa preparándose, que todo o mundo vaya xa poñéndose a punto, porque en breves instantes arrancamos. E vamos a falar agora aquí con un clásico, un mítico das carreiras coruñesas. Manute, que tal? Bos días. Bos días. Bueno, aquí estamos recuperando a maratón, esta carreira de 10 kilómetros. Dá gusto ver tanta ledicia, tanta xente feliz despois desta pandemia que nos privou de tantas cousas. Sí, es un placer volver a correr por aquí, porque la pandemia nos portó todo, pero bueno, ya estamos aquí. Bueno, a ver, eu sei que hoxe, igual que na maratón había moito debutante, hoxe tamén hai moita xente aquí con pouca experiencia que vai correr un 10K. Dilles algo a esa xente que está debutando, algún consello, algún detalle, que disfruten sobre todo, pero algo máis, dilles algo. Si quieren disfrutar, lo único que hay que hacer es salir con cabeza. Salir con cabeciña, non? Ir con sensacións de menos a máis. Procurar llevar siempre el ritmo. Perfecto, pois aí queda o consello de alguén que sabe o que di, Así que, moitas gracias, Manute. Vamos xa a ir concentrándonos, ir preparándonos. Temos 5 caixóns de saída igual que tivemos na maratón e pedimoslle a todo mundo que é moi fácil que miren a cor que teñen no dorsal e que se coloquen no caixón que lles corresponde. Participación grandísima, 1.454 corredores que van a tomar la salida y 536 que acaban de efectuarla hace unos minutos. Suman un total de 2.000, más de 2.000 participantes, los que toman la salida hoy aquí en la zona del Parrote, tanto en la distancia del 42K que acaba de salir hace unos minutos, como en la distancia del 10K. Animaros a todos a disfrutar hoy en la mañana deportiva aquí en A Coruña. Temperatura agradable, 19 grados centígrados, lo que vamos a tener, y subiendo la temperatura a medida que avance la mañana. Una mañana despejada que nos va a permitir disfrutar a todos y a todas. Recordar que tendréis un avituallamiento en el kilómetro 5 de carrera. Tendréis un avituallamiento, circuito
que transita en su totalidad por la zona del Paseo Marítimo. Saldréis de aquí de la zona del Parrote y encararéis ya la zona del paseo en dirección hacia Riazor y vuelta de nuevo por la zona del Paseo Marítimo hasta la zona de la Torre de Hércules para encarar posteriormente la zona centro y entrar por la calle Real en la plaza de María Pita. Bueno, pois para dar esta saída deste 10K imos contar tamén ca presenza de Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña, que non soamente vai a dar a saída, Mónica vai a participar tamén, vai a facer este 10K, Mónica, xa temos aquí preparada, así que vamos a deixarlle que dé a saída, despois vai se nos incorporar aquí a estes participantes, a este preto de 1500 participantes que temos xa aquí con moitas ganas de que os poñamos en marcha e que van a inundar as rúas da Coruña desas multicores que forman sempre os atletas. Eli, como nos tardaba estar de volta, como nos tardaba poder ver esta maratón atlántica funcionando, a que quedan solamente 5 minutiños para que poñamos en marcha este espreto de 1500 participantes, ¿verdad que sí? Claro que sí, da gusto ver esta zona del Parrote abarrotada de corredores y corredoras, muchos debutantes, pero también con mucha experiencia, muchos corredores experientes, como es el caso de nuestro coruñés Ramón Serantes. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Bueno, aquí tenemos a un atleta mítico de A Coruña y toda Galicia. ¿Qué le vas a decir, qué le puedes decir a los debutantes hoy aquí, Ramón? Bueno, pues que salgan a disfrutar, que cojan su ritmo, que no sufran mucho, que ya llegará época para sufrir y que, bueno, intenten disfrutar de la... Bueno, pois temos tamén nesta carreira de 10 kilómetros xente importante que vai estar correndo por aí. Estamos vendo que estaba Esther Pedrosa tamén. Veíamos por aí a Esther Pedrosa que estaba por aí tamén. Mítica. Estamos vendo xente que ven con moitas ganas de correr. Eu creo que pode ser un 10K rápido, Eli. Eu estou vendo aquí moita pólvora nas primeiras posicións. Eu creo que poden vir con ganas de correr hoxe aquí a este 10K, Vai a estar cara a victoria. Vexo moito atleta galego por aquí de nivel, así que a ver que pasa neste 10K, a ver que acontece. O que temos asegurado é a diversión, o placer de estar acompañando os atletas da maratón unha vez máis, arroupándoos por estes participantes que están correndo no 10K, están pois un pouquiño eso, dándolle dándolle calor humano á xente da maratón, despois chegar a María Pita, mesmo escenario que vai a recibir os maratonianos e que os vai a acoller tamén a eles, os participantes do 10K, os que eu lles pido que cheguen, que se den unha ducha e que volvan a María Pita ou que se queden por aí para recibir os maratonianos, para darlles ese calor humano que tanto van a agradecer despois dese tremendo esforzo que supón meterse entre peito e espalda eses 42 kilómetros dos que consta a proba raíña do atletismo. Habrá trofeos para los 3 primeros y 3 primeras clasificadas de cada una de las categorías, desde la categoría sub-20, sub-23, senior absoluta. También habrá trofeo para los discapacitados en silla de ruedas, discapacitados visual y discapacitados intelectual, y cada una de las categorías máster hasta la categoría máster 7. Por lo tanto, que nadie se marche, que nadie se vaya a sus casas, porque una vez finalizada la prueba procederemos a la entrega de trofeos para los 3 primeros y 3 primeras clasificadas de cada una de las categorías, nada más y nada menos que en la plaza de María Pita. Lugar donde llegará la prueba, al igual que la prueba del maratón, donde se compartirá ese último tramo, entrando por la calle Real hasta la plaza de María Pita. Bueno, a ver, esta xente que está na liña de saída, temos que esperar que nos den ok do circuito unha vez máis, pero mentres que esperamos, chega un momento de pedir aos fotógrafos que se acheguen, os fotógrafos que se
porque vou a pedir que todo o mundo levante non as mans de calquera maneira, pero os 10 dedos, eses 10 kilómetros, veña esas mans arriba con eses 10 dedos, aí que se vexan eses 10 kilómetros, e quero ruido con un aplauso moi forte, ese aplauso aí, quentando motores, preparándonos para disfrutar unha vez máis polas rúas da Coruña, zancada a zancada, pasiño a pasiño, collendo aí calor humano. Eu vou facer unha pregunta. Preguntei aos maratonianos canta xente debutaba na distancia dos 42 kilómetros e seguro que tamén hai debutantes neste 10K. Quen debuta nos 10 kilómetros? Man arriba, veña, mans arriba que nes debuten nos 10 kilómetros. Mans arriba, bueno, pouca xente, vexo moito experimentado entonces, vexo moito experimentado. Señores participantes, por favor, collemos liña de saída, colocámonos aquí, porque xa temos todo preparado para que arranque esta carreira de 10 kilómetros paralela a Coruña 42. Todo o mundo conmigo, vale? Vamos a facer tamén unha conta atrás, a saída e co pistoletazo que vai a dar Mónica, pero quero que todo o público e todos os participantes se sumen conmigo a esa conta atrás para poñer en marcha estes 1500 participantes, que arrancamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arrancamos. ¡Arriba Coruña! ¡Sí! Grandísimo, grandísimo. Sorte a todos, amigos y amigas. ¡A disfrutar! Ahí está esa xente chegada de toda a comunidade galega, de todos os lugares, participando, inundando as ruas da Coruña. Estamos en marcha, Maratón Atlántica, Coruña 42. 1454 participantes, os que acaban de tomar a saída nesta Coruña 10K. Ahí estamos, fabricando luz, vámonos. Ruido, ruido, a Coruña desperta, a Coruña corre, sí. Ese saúdo para a prensa, esa foto, ese vídeo que vades a colgar nas redes sociais. Sí, a Coruña. Corre co Atlántico aos teus pés, a Coruña 42. Estamos en marcha, estamos funcionando, estamos de volta. Nos vemos en media oriña. Bueno, para toda a xente que está por aquí escoitando, que está achegándose a disfrutar desta Maratón Atlántica, informamos que aproximadamente en pouco máis de media hora chegarán á Plaza de María Pita os primeiros participantes dos 10 kilómetros. Os maratonianos esperemos que cheguen por debaixo desas 2 horas 12 que é o récord actual da proba, así que todo o mundo preparándose para animar, todo o mundo preparándose para disfrutar desta longa xornada que temos por diante, longa, pero tamén ao mesmo tempo apaixoante xornada de Maratón Coruña 42.
Cuando el mundo te aplaste y acabe contigo, te deje tirado buscando auxilio. Baila, baila conmigo. Cuando el último rayo del sol se haya apagado, que el cielo se vuelva negro y extraño. Baila, oh, baila conmigo. Sin soltar tu orgullo, usaron los puños, tiraron por tierra todo lo tuyo. Baila, oh, baila conmigo, porque seré tu escudo ante lo malo. Vente conmigo, dame la mano, vamos a entrar, la banda va a empezar a tocar. Ajá. Baila conmigo. Hoy. Baila conmigo. Cuando el mundo te aplaste y acabe contigo, te deje tirado buscando auxilio. Baila, baila conmigo. Yeah. Baila conmigo. Yeah.
of the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT, it's hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I gotta eat it within my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go off, gone, deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Here I we said, go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. and all my people say, that's right. And all my people say, and all my people say, Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold. Bueno, hola, moi bons días a todos. Damos a benvida a todos os presentes na Plaza de María Pita nesta Maratón Atlántica Coruña 42, da que demos a saída ás 8 da mañán, esa carreira de 10 km paralela á Maratón Atlántica que está xa nos 20 minutos, 21 minutos agora de carreira. Eso quere decir que en aproximadamente 10 minutiños tenemos por aquí os primeiros clasificados nesta liña de meta, primeiros clasificados desa carreira de 10 kilómetros que se está celebrando de forma paralela á Maratón Atlántica Coruña 42. Así que xa temos que ir preparándonos porque en breves instantes imos a ter aquí na liña de meta os primeiros clasificados desa carreira de 10 kilómetros. Mentres tanto, xa podemos ir vendo o transcurso da Maratón Atlántica nesas pantallas que temos preparadas na liña de meta, e donde podemos ver que ese grupo de carreira formado polos atletas keniatas que presumíamos xa que iban a estar aí loitando por ese récord da proba, están aí con ese grupo formado, donde vemos a Jacob Sherashi Kirui, a Richard Robb, a William Ruto Cheboy, a Eric Kimutai Kering,
Aí están comandando a proba varios dos participantes que están neses postos de cabeza. Presumiblemente están actuando como lebres, polo tanto non se prevé que cheguen todos eles á línea de meta, pero o que sí que prevemos é que algún destes participantes que van agora mesmo comandando a Coruña 42 sexa capaz de baixar dese récord da proba desas 2 horas 12 minutos 21 segundos que marcaba Javi Guerra aquí na Coruña no ano 2013 cando se proclamaba campeón de España de maratón aquí nas rúas da Coruña. Vamos a ver si hoxe podemos vivir un día grande para o atletismo coruñés, para o atletismo galego, conseguindo, acadando ese récord da proba, baixando dese tempo de 2 horas 12 minutos 21 segundos. Bueno, para toda a xente que está aquí na liña de meta, este tempo que estamos vendo agora de 25 minutos 40 segundos correspóndese ca carreira de 10K cos 10 kilómetros, así que non creo que tardemos moito en ter aquí os primeiros clasificados.
recognize more but this. Whip, whip, run me like a racehorse, pull me like a ripcord, break me down and build me up. I wanna be the slip, slip, word upon your lip, lip, rather that you rip, rip, break me down and build me up. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes, critical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily, and leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes, 'cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things. Bueno, vamos a ir preparándonos porque en breves instantes vamos a ter por aquí os primeiros clasificados deste 10K paralelo a Coruña 42. Non van a tardar moito en cruzar liña de meta os primeiros participantes. Veñen xa por aí, vamos a recibilos como se merecen. Aquí temos primeiro clasificado, últimos metros para él. Vamos a recibilo con ese fortísimo aplauso. Vamos a ver de quen se trata. Aquí o temos. Ese aplauso moi forte. Aquí ven o segundo clasificado. Vamos a deixalos que recuperen. Temos a Diego Jopía, que se eleva a victoria. Temos na segunda posición a Antón Gómez. E o terceiro clasificado temos a Roy Estevez. Aquí están estos tres atletas que cruzan liña de meta nas primeiras posicións. Saíron como motos, aquí chegan extenuados. Bueno, rapaces, colle aire, Iago, colle aire. A ver, non vos marchedes, quedademos aquí os tres. Vamos a facer unha entrevista a tres, si os parece. A ver, Antón, vente por aquí. A ver, penso que eso que máis aire tes, Antón, contame, que tal, como foi? Hasta que chegou o Iago, moi ben. En o momento no que apareceu o Iago a correr. Cando chegou o Iago parecía que nos perseguía alguén, porque fixemos un último 3000 que pouquín por encima de 3 o kilómetro, e o culpable temos aquí de azul, así que enhoraboa para él, que foi o que ganou merecidamente, ademais. Bueno, o sea, Iago, ti sabías o que estabas facendo, ¿no? Bueno, el año pasado vine también a Coruña 10, no pude acabarla, me quedé en el kilómetro 9 y fue por salir muy fuerte. Entonces hoy nada, salí más suave, me conozco, sé que puedo acabar más fuerte y bueno, por suerte ha salido todo bien. Felicitar a mis compañeros, la verdad que un placer poder correr con ellos y volvernos para el año. Moi ben, e Roy, que tal, como foi? Porque, como nos decía Antón, chegou aí Iago e non esperou por ninguén. Outro tanto, que decir, como dixo Antón, hasta o kilómetro 7 todo moi ben, chegou o Iago e puxonos en fila da 1. Así que enhoraboa para él, que foi o claro vencedor hoxe. Bueno, unha pregunta que vos quero facer, Iago. Estamos aquí retomando esta Maratón Atlántica Coruña 42. Xa nos tardaba volver a ter a maratón aquí na Coruña. Sí, bueno, a mí la maratón aún se me queda un poco larga, pero es genial poder volver a ver esto por las calles, sin mascarillas. La verdad que un gran trabajo al Ayuntamiento de La Coruña y nada, disfrutando del atletismo.
Moi ben, bueno, pois noraboa, rapaces. Aquí temos o podium, temos aquí tamén a Víctor Alonso, Manute que chegaba ahora, Rubén que está por aí. Están aquí míticos do atletismo coruñés que están disfrutando desta carreira paralela. Vemos a Pablo tamén. Están todos aquí disfrutando desta carreira de 10 kilómetros que xa ten o seu podium. Aí os tiñamos os tres, a Iago, a Ramón e a Roy, que conforman ese podium masculino. E agora temos que esperar polas rapazas, vale? Temos que esperar polas rapazas a ver quenes son as primeiras en cruzar esta liña de meta. Vamos a estar atentos a ver cando aparece a primeira rapaza. Lembrarlle os participantes desta carreira de 10 kilómetros que a entrega de premios é ás 11. Entrega de premios ás 11 da mañán, vale? Entrega de premios ás 11 da mañán. E a ver ese público, queremos ánimos, queremos ruido aquí na liña de meta. Queremos ruido. Temos aquí tamén a Álvaro que está recuperando aire, Álvaro Presedo, que están todos aquí disfrutando desta carreira de 10 kilómetros. Álvaro, que buscas por aí? Que buscas por aí? O meu compañero de equipo, Fran, que está aquí sprintando. Veña, Fran, 35.00, perfecto. Bueno, pois aí estamos aquí recuperando esta carreira de 10 kilómetros paralela a maratón. Como nos tardaba, Álvaro? Sí, a verdade é que sí, non? A pandemia, bueno, deixou 2 anos sin poder correr, bueno, nesta cidade que é espectacular, pois correr a verdade que é impresionante. Bueno, pois agora recuperar un pouquiño e animarme esta xente do maratón, non? Sí, hai que animar, que eu corri un par de maratóns e fai falta na segunda metade de carreira esos empuxóns da xente. Eu digo sempre que a xente non é consciente do que se notan esos ánimos. Moitísimo, moitísimo. Cando tes dúbidas, porque eu penso que todos os atletas teñen dúbidas de parar, porque é unha proba durísima, esos ánimos da xente, dos teus amigos e coñecidos, pois bueno, sempre che dan un pouco máis de enerxía para rematala. Moi ben, bueno, pois así vamos a estar todos aí animando a estes participantes da maratón para traerlos aquí a tal liña de meta. Moitas gracias, Álvaro, e vamos a seguir atentos, vamos a seguir buscando esas gañadoras da proba feminina, porque aínda non chegou ningunha muller. Estamos esperando a que chegue a primeira clasificada feminina neste 10K, a ver canto tarda en aparecer. Vamos a estar moi atentos porque vamos a recibir con un fortísimo aplauso as primeiras clasificadas femininas. Vemos que están chegando agora bastantes atletas. Damosles un aplauso a todos eles, recoñecemosles o esforzo. Vamos, campeóns, veña, ese último apretón espectacular, esta chegada aquí en María Pita. Impresionante imaxe que estamos vivindo estes atletas desta categoría masculina. Vamos, campeóns, ánimo. Ahí os estamos vendo. Vamos, esos aplausos ahí, que non decaigan esos aplausos a estes participantes que están finalizando. Bravo, valentes, bravo. Moi ben, rapaces, ánimo. Vamos, esos aplausos, veña que non decaiga. Ánimo a Coruña, ánimo María Pita, esos aplausos para estes finishers desta carreira de 10 kilómetros, donde seguimos buscando a primeira clasificada feminina. Bien. A ver esos ánimos, moi ben, Mario, moi ben. Vale, Mario, bien, así me gusta. Véxote moi ben, así, forte. Xa sabemos que es máis de monte, pero o asfalto non che vai mal, Ahí estamos, seguimos aplaudindo, seguimos dando ánimos a todos estes finishers desta carreira de 10 kilómetros.
E aquí ven a primeira clasificada feminina. Aquí a temos, aí está. Aquí temos a primeira clasificada feminina, María Jesús Conde. María Jesús Conde, que cruza a liña de meta na primeira posición. Aquí temos a primeira clasificada femenina, aquí ven a segunda clasificada, aquí temos a Andrea Iglesias que vai cruzar liña de meta, aquí a temos. Andrea, vente por aquí, por favor, María Jesús, vente por aquí, vente aquí, vamos a colocarnos aquí. ¿Qué tal, Noraboa? Pois moi contenta porque é a primeira vez que gano aquí os 10K, encantada. Casi non teño forzas para falar. Pues nada, colle un poquillo de aire, Andrea tamén recuperando. Bueno, moi ben, xa temos aquí a primeira clasificada, segunda clasificada, seguimos buscando a terceira clasificada que as acompañe no podium feminino a estas rapazas. Veíamos a María Jesús que iba a recuperar aire, no sé, Andrea, si xa ten un poquillo de aire. Bueno, estamos en proceso aún. Bueno, ¿qué tal? ¿Contenta? ¿Feliz? Sí, contenta, por supuesto. Estamos aquí en línea de meta, en este espectacular lugar. Bueno, perdona porque vamos a dar ahora un aplauso muy fuerte a terceira clasificada. Aquí tenemos a Nerea Sánchez en cuarta posición. Entra Julia Vaquero, perseguida por Esther Pedrosa. Vaya lenda viva. Récord de España de Esther Pedrosa. Dime, Esther, dime. Gracias a Julia, que me marcó toda la carrera. Bueno, estamos aquí vendo dúas lendas vivas do deporte galego, do atletismo galego. Nerea que se sube ao podium, terceira posición. Bueno, aquí eu quero falar con todas, pero estades aquí. ¿Qué tal, Nerea? Gracias a Julia. Gracias a Julia que tiró de todas, ¿no? De ti, De verdad. Yo fui detrás de ella todo el camino, en plan, bueno, aquí voy, ¿sabes? Y luego ahora cuando vi que tiraba sola y quería intentar llegar a 40 más o menos y clavado. Bueno, pues espectacular lo que estamos vivindo, porque xa na 10K estamos vivindo moitas cousas. Estamos vendo Nerea que se sube a terceira posición do podium, Julia Vaquero que entraba en cuarta posición, seguida de Esther Pedrosa que me di que acaba de conseguir o récord. A ver, explícame por lo micro, ¿qué acaba de pasar, Esther? Bueno, yo venía a intentar mejorar la marca, sabía que aquí era difícil, el circuito es muy duro para hacer marca, o sea, para hacer récord, porque ahora se trata de arañar segundos en mi caso. Y claro, le dije a Julia para qué marca iba a ir, me dijo, yo dije, bueno, pues voy detrás de ella, toda la carrera detrás de ella. Cuando ya me faltaban fuerzas le pedí que me ayudara y me ayudó y al final es una crack. Con razón es la mejor de España de todos los tiempos. Bueno, pues aí acaba de decirlo Esther, acaba de dar as gracias a súa compañeira Julia. Vamos a ver si falamos con Julia, vamos a acercarnos aquí. Julia, está che dando as gracias media carreira, axudáchelle a todas as rapazas que estaban na carreira. Noraboa antes de nada. Pois me sinto agradecida, eu vin a facer a miña carreira e bueno, a verdade é que estes días me pareceu bastante para ahora que é a toda a temporada facer bueno, como acabei me encontrei ben porque veño de adestrar forte esta carreira, bueno, que me gustou o circuito, me pareceu non excesivamente duro. Desde aquí quero chamar a atención das corporacións municipal que para todas estas persoas aquí é algo que me sinto moi emocionada porque o meu esforzo é igual co de todos. Eu sei que o que significa preparar unha carreira, o esforzo. E un día como este é para celebrar, dou grazas a celebrar da Coruña por este evento, a ver se o resto dos concellos de Galicia se animan. Bueno, Julia, de verdade que eu creo que falo en toda a xente da Coruña, incluído da xente do Concello, dándoche as gracias a ti por estar aquí amadriñando esta Coruña 42. Estamos encantadísimos de terte correndo polas rúas da nosa cidade e encima escoitar a Esther Pedrosa, agradecerche o apoio para conseguir ese récord que acaba de conseguir, agradecer a Nerea, terceira clasificada, a túa colaboración dicindo que ti fuches a que fixeches ese traballo de tirar, así que nada, que
que moitas gracias pola túa xenerosidade, moitas gracias por estar aquí apoiándonos e acompañándonos. Esperemos que esta sexa a primeira de moitas ocasións que poidamos ver a Julia Vaquero correndo polas rúas da Coruña. Gracias a vos e a todos que participaron e se esforzaron en estar aquí. Bueno, Julia, recupérate. E nada, decirlle a todas as rapazas e a todos os rapaces que a entrega de premios desta carreira de 10K vai a ser ás 11 da mañán aquí na Plaza de María Pita, entrega de premios da carreira de 10 kilómetros, donde vamos a dar todas as categorías que compoñen esta carreira. Estamos disfrutando, estamos de Noraboa, estamos na Coruña 42, na Maratón Atlántica. Bueno, íbamos a seguir dándole un aplauso muy fuerte a todos estos corredores que siguen finalizando esta carrera de 10 kilómetros. Noraboa a todos eles, bravo, bravísimo ese público animando esa imagen espectacular aquí en María Pita, donde xa empeza a ver moitos corredores, donde xa temos alma de maratón, donde xa empezan a chegar esas primeiras historias, esas primeiras emocións da mañán, e isto está solamente empezando porque ainda nos queda moito tempo aquí nesta liña de meta para recibir os máis rápidos desta carreira de 10K e tamén da Maratón Atlántica Coruña 42. Aí vemos este grupo que chegan aí todos xuntos, aí os vemos disfrutando, chocando mans como debe de ser, bravo. Aí estamos vendo que temos preto de 1.500 participantes nesta carreira de 10 kilómetros, todos eles cruzando a liña de meta cun sorriso na cara, como non pode ser de outra forma, porque estamos aquí nun marco incomparable como esta Plaza de María Pita, vendo estos finishers completar eses 10 kilómetros. Bravo, noraboa a todos. Bueno, pois aí siguen chegando máis e máis participantes. Un aplauso para todos eles. Bravo, noraboa a todos. E queremos aproveitar este momento para lanzar un agradecemento a toda a xente que fai posible este evento, este espectacular evento, a única maratón oficial de todo Galicia. Queremos agradecer os patrocinadores: El Corte Inglés, Vegal Seroski, Coca-Cola, San Brandán, Manel Motor, Yamaha. Agradecer aos colaboradores Club Hércules Termaria, o Voluntariado de Deportes da Coruña, o Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, a Facultade de Fisioterapia da Coruña, a DACECO, a Real Federación Española de Atletismo, a Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, Protección Civil, Policía Local, os médicos e todos e cada un dos voluntarios que dun ou doutro xeito están colaborando co Concello da Coruña e ca Federación Galega de Atletismo na organización desta Maratón Atlántica Coruña 42. Gracias a todos de verdade, de corazón, porque sen vosotros sería totalmente imposible poder levar a cabo este pedazo de evento único en todo Galicia e que tantas emocións nos fai sentir e que tantos momentos nos fai vivir. E aquí vemos a chegada de Víctor que ven aquí acompañado. Vamos a ver si Víctor nos pode decir algo. Víctor acompañado como sempre de Felipe. Aquí están os dous. Non sei quen fala. Quen trae máis aire, Víctor ou Felipe? Aquí. Bueno, Víctor, contame, que tal? Como foi? Bien. Corrimos rápido ou corrimos cómodos hoxe? Y al final apretando que se puede. Apretando que se pode con cabeza. Muertos. Bueno, Felipe, que ten que decir?
Pois ben, que esta vez por fin saliu nosa estrategia, empezamos a modo, fomos adiante, non nos deixamos levar pola inercia da carreira e fixemos o que queríamos. Costa moito, verdade, non coller esa inercia que leva a xente, esas ganas que che dan no momento da saída. ¿Verdad, Víctor? Es que hay que guardar, si no te fundes. Si non fundes, bueno, pues aquí estamos, en liña de meta, en María Pita. É a terceira? Sí. Bueno, pues moi ben, pues esperemos que veñan moitas máis detrás. Agora quero que me animedes moito a xente da maratón, Nuestros compañeros hai que animales. Hai que animalos a todos. Bueno, pues veña, deixo vos que recuperedes e vamos aquí seguindo recibindo participantes, recibindo atletas que cruzan a liña de meta. Damos esa noraboa a todos eles. Bravo, campións. Bravo, valentes. Aí están cruzando liña de meta. Ahí estamos, ánimo, campións, bravo. A ver, mira, estas dúas dosada que quero que mo conten. A ver, para de aí, non mos vaiades. A ver, que tal, como foi? Brutal, pero muy bien, yo quedé muy bien. Mellorache. A ver, que objetivo traías e que tempo fixeches? No sé, yo no traía objetivos ni nada, Yo para correr, tú ya lo sabes. Por eso tengo mi mérito. Pero bueno, a ver, dime. Bajé de los 50, objetivo cumplido. Bueno, o sea, axudaches aí, apoiando. A ver, conta. Es mi mejor compañera. Bueno, vexemos moi contentas as dúas, isto é unha maravilla. E decídeme, como foi ese momento da saída, vendo os maratonianos sair, despois vosotras indo para o caixón, foi moi emotivo, non? Sí, moi emotivo, yo moi contenta quedé de verlo, sí. Bueno, pois agora que? Agora recuperar e animar a esta xente da maratón, non? Aí vamos, a por ellos. Tedes algúns compañeiros aí do equipo participando? Sí. Ahí tenemos a Granacid e a nuestros compañeros de Sada. Sí. Bueno, pois animalos moito, non? Aí vamos. Pois veña, a recuperarse. Gracias a vos. Uf, soplamos aquí en liña de meta. ¿Qué tal? Estupendo, vaya día más bueno. Día espectacular, ¿verdad? Espectacular, que sean así todos. Que sean así todos, pues veña, a estirar, a recuperar e a seguir disfrutando deste día que non está nada máis que empezando, porque estamos chegando ás 9 da mañán, fai solamente unha hora que demos a saída da maratón, así que ainda nos vai faltar polo menos unha hora, esperemos que unha hora e pouco para ter os primeiros participantes da maratón aquí na liña de meta. Polo de agora, o que estamos facendo é recibindo a todos estes participantes desta carreira de 10 kilómetros que está xa en pleno apoxeo, que está xa con moitos participantes chegados á meta, pero da que aínda quedan bastantes participantes en carreira e que os imos estar recibindo aquí a todos e cada un deles na liña de meta. Bravo, noraboa a todos. Eso é, valentes, eso é, ese público, quero aplausos, quero ruido ese público, veña, que non tengo calor humano aquí na liña de meta, recibindos como se merecen. A verdade é que eu quero imaginarme o que teñen que estar sentindo estes atletas entrando aquí na plaza de María Pita. A ver, vamos a preguntarle a Loli que me conte. Loli, contame, ¿cómo foi esto de chegar aquí a María Pita, ver todo esto montado? Contame. Muy emocionante, muy emocionante. É a segunda vez que corro aquí. É a segunda vez que corres. E esa saída cos maratonianos aí ao lado, que tal? Como foron eses sentimentos? Pues un poco contradictorios, porque pensaba correr la maratón, pero no estaba preparada y bueno, tuve que quedarme con esto. Pero bueno, sabes que pasa? Eu vouche dicir unha cousa. O deporte é moi grande por moitos aspectos. Un deles é porque, non vou decir sempre, pero case sempre dá unha segunda oportunidade. Así que este ano non poideches estar, pero para o ano haberá que volver a intentalo. que viene se intentará, por supuesto. Pois moi ben, nada, pois veña, hoxe a animarme a eses maratonianos e a disfrutar destas sensacións que temos aquí en María Pita, non? Sí, por supuesto. Venga. Moi ben, pois aí estamos vendo que todo mundo ten unha historia, cada atleta ten unha historia, moita xente que está facendo pois esta 10K porque non deu chegado a maratón, outros que estarán na maratón participando por primeira vez, debutando. Moitas historias que contar, seguro que vamos a ter hoxe durante toda a mañán.
blessing in disguise. Blessing in disguise. Blessing in disguise. In the middle of a madness, I'm gonna take your broken wings and fly. Blessing in disguise. Blessing in disguise. In the middle of a madness, I'm gonna take your broken wings and fly. Wings and fly. Blessing in disguise. Ahí estamos viendo estes marines Senki, ese abrazo entre eles, ahí, bravo, noraboa, ahí estamos. Vamos, valentes, veña que xa está aí a liña de meta, eso vamos a lembrarlle a todos os participantes desta carreira de 10 kilómetros que a entrega de premios terá lugar ás 11 da mañán, vale? 11 da mañán, entrega de premios da carreira de 10 kilómetros, vale? 11 da mañán, entrega de premios dos 10 kilómetros. A ver esos ánimos ahí, que no decaigan, así me gusta. Mira cómo se animan unos a otros, cómo cruzan línea de meta. A ver, quiero unos brazos arriba, ahí, sí. Bravo, esos brazos arriba, ese aplauso ahí. Vamos, vamos arriba, Coruña. Ahí estamos, cruzando línea de meta, bravo.
carreira, temos datos da maratón, estamos vendo o paso pola media maratón, estamos vendo que o grupo de cabeza formado polos atletas keniatas Nehemia Kipyegon, Peter Kairuki, Richard Robb, Jacob Cheraki, Kipirui Langat, todos pasaron pola media maratón con un tempo de 1 hora 5 minutos 38-39 segundos máis ou menos. Ese grupo de cabeza que está agora mesmo a ritmo de récord, vale? Tiñan previsto pasar a media nunha hora 5 minutos, clavaron o tempo previsto, eso quere decir que todo marcha segundo o previsto e a estimación de tempo en liña de meta ahora mismo sería de 2 horas 10 minutos 48 segundos. Estimación si son capaces de manter o ritmo que levan ahora mismo. O récord da proba está en 2 horas 12 minutos 21 segundos, así que si todo sigue segundo o previsto, poderíamos vivir un récord da proba masculino. No caso das mulleres pasa outro tanto do mismo. O récord actual 2 horas 40 minutos 23 segundos e temos na cabeza da proba a Sheila Chebei, a Mónica Cheruto e a Core Tamiru, que están marchando a un ritmo que presumiblemente lles permitiría chegar á liña de meta en 2 horas 33 minutos 18 segundos. Ese sería o tempo previsto para que chegaran a meta tanto os homes como as mulleres. Así que, si todo sigue segundo o previsto, teríamos hoxe aquí na Coruña doble récord, tanto masculino como feminino, nesta Maratón Atlántica Coruña 42. Así que vamos a estar moi atentos, vamos a estar prestando moita atención ao que aconteza, porque de seguir así, hoxe podemos vivir un día espectacular, un día moi grande aquí nas rúas da Coruña. E a que estamos vendo aquí agora que acaba de cruzar liña de meta é a Mónica, que acaba de cruzar a liña de meta, que lle acaba de sprintar a Fernando, deixou no atrás aí. Bueno, a ver, cando Mónica recupera lento, quero que mo conte todo, porque estamos vivindo unha xornada espectacular. Xa temos un récord, Esther Pedrosa, que ven de conseguir récord. Voute poñer ao día. Os atletas que marchan na cabeza da proba da maratón, tanto os homes como as mulleres, están a ritmo de récord tamén. Estamos aquí a tope e ti aquí conseguindo cruzar unha liña de meta máis, Mónica. Así é, maravilloso, super emocionante, como decíamos antes da saída, Xalo. Espectacular recorrido o deste ano. Bueno, logo escuitaremos os expertos, non? Pero creo eu, como iniciada nesta materia, creo que é un circuito fermosísimo, doado, o dos 10, non digo dos 42. Alégrome que Esther Pedrosa fixese unha boa marca, concelleira de Santiago, ademais tamén dando exemplo. Bueno, e era superatleta, claro, nada que ver. Pero bueno, e alégrome tamén que se este facendo tempo de marca, porque, bueno, esa era a idea, non? Facer un circuito, o que falábamos ao principio, para poñer a Coruña outra vez no mapa dos grandes maratóns de España, con marcas apetecibles para que os atletas veñan aquí a batir a súa marca. Pois eu creo que vamos moi encamiñados, porque o tempo previsto do paso pola media maratón era de 1 hora 5 minutos, pois clavaron o tempo do paso pola media, así que eu creo que dentro de non demasiado tempo, dentro de, esperemos, menos dunha hora, poderemos estar aquí vivindo grandes momentos, grandes emocións nesta Plaza de María Pita, que é un espectáculo inmellorable para batir un récord. Que mellor escenario, ademais, de verdade, Xalo, a praza emblema desta cidade co Concello da Coruña presente, recibindo a todos os atletas e aplaudindo os que baten récord e os que non. Porque os que non tamén teñen mérito, que estamos falando de 42 kilómetros que se di rápido, pero hai que correlos. E a distancia é xa mesma para o que chega primeiro como para o que chega o último. Exacto, ahora viñamos na 10K, viña un señor o último, cando, bueno, facíamos o dobre, e, bueno, viña ao seu ritmo, claro, pero viña e estaba facendo, e era un señor nada novo, no? Haberá que averiguar cantos anos ten, pero era maiorciño, sí, e iso ten moitísimo mérito.
Moitísimo mérito e aquí estaremos agardando por todos e cada un dos participantes ata que crucen a liña de meta para recibilos e darlles ese calor humano que tanto merecedes os participantes. Sí, é unha gozada cando chegas e a xente che dá ese pulo, xa fas o sprint, acabas facendo o sprint porque non che queda outra. Bueno, Mónica, déixote que te recuperes porque quero terte comigo para animar e despois para entregarlles os premios porque ás 11 temos xa a entrega de premios desta carreira de 10 kilómetros. Aí estaremos, non lo perdemos. Eu xa non me movo de aquí, estarei axudando a controlar todo e para aplaudir e para entregar os premios, claro que sí, contigo. Perfecto, pois moitas gracias, Mónica. Veña, a recuperarse e nos a prepararnos porque cada vez queda menos para que teñamos aquí os primeiros clasificados desa Maratón Atlántica Coruña 42 que, como decíamos, están marchando a ritmo estratosférico, están marchando a ritmo de récord.
actualización de estado de carreira. Temos agora mesmo comandando a proba feminina a Core Tamiru, a Mónica Cheruto e a Sheila Chevey, que están agora mesmo marcando un tempo no paso por media maratón de 1 hora 16 minutos 43 segundos. No caso da cabeza da proba masculina, estamos vendo que fixeron un tempo de 1 hora 8 minutos 29 segundos no paso por Leima 2, o punto que temos aproximadamente no kilómetro 21 máis ou menos, continúan en cabeza Eric Kimutai, Jacob Cheraxi, Kirui Langat e Nehemia Kipyegon continúan no grupo de cabeza. Está con eles tamén Peter Kariuki e Richard Robb. Son os atletas que comandan a proba tanto masculina como feminina. A ver cómo damos ese aplauso merecidísimo. ¡Bravo! ¡Noraboa! Ahí, finalizando, completando esos 10 kilometrazos. Ahí estamos. Cando vamos chegar a 1 hora 15 minutos desde que demos a saída do 10K. Mentes que no caso da maratón estou vendo o crono que vai 1 hora 29 minutos. 1 hora 29 minutos 42 segundos agora mesmo. Aquí vemos outro finisher que vai cruzar a liña de meta. Aí o estamos vendo. Como nos gustan estas sorrisos, estas caras de felicidade. Aí, Noraboa, bravo, eso é.
correndo a cabeza da proba do maratón. Temos aquí dúas pantallas na liña de meta onde estamos proxectando en directo a cabeza da maratón. Aí estamos vendo eses cracks que están voando polo asfalto coruñés e que van a ritmo de récord. Espectacular velos correr. Eu a toda a xente que vos gusta o atletismo recoméndovos que vos acheguedes a velos pasar, porque é un auténtico espectáculo ver o ritmo que son capaces de levar estes atletas keniatas que van comandando a proba. Élite mundial, xente que ven de facer tempos de 2 horas 7 minutos, 2 horas 8 minutos, facendo cuartos postos, quintos postos en nos maiores, nos maratóns máis importantes do planeta, e que hoxe están aquí nas rúas da Coruña loitando por ese récord da proba que presumiblemente vai a caer e que vamos a poder vivir en directo todos os que estamos aquí en María Pita agardando a que cheguen os primeiros clasificados. E iso vai a ser tanto na categoría masculina como na categoría feminina, porque en ambas categorías están loitando por levarse ese récord e presumiblemente van a poder facelo.
participación na carreira de 10 kilómetros. Os resultados van a ser publicados en carreirasgalegas.com. Aí poderedes consultar os resultados finais da carreira. E recordamos que a entrega de premios vai a ter lugar ás 11, vale? Ás 11 terá lugar a entrega de premios. E como decíamos, na web carreirasgalegas.com vades a poder consultar os resultados. E aquí vemos este participante que cruza a liña de meta, o que lle damos un aplauso moi, pero que moi forte. Bravo, noraboa. Noraboa, Russell. Oh, not Spanish, Russell. Are you okay? Tired. Está cansado, está cansado. Vamos a preguntarle si ha disfrutado. You enjoyed the race? Dice que sí. Ok. Go rest. Go rest. I think I will, me dice. Cree que está bien. Bueno, pois penso que xa debemos de ter a todos os participantes desta carreira de 10 kilómetros na liña de meta, e agora faltanos agardar a que cheguen á liña de meta os participantes da Maratón Atlántica Coruña 42. Levamos agora mesmo 1 hora 38 minutos 32 segundos de proba. 1 hora 38 minutos. Aquí tenemos este participante que cruza en línea de meta. Damos un aplauso muy fuerte. Bravo, noraboa. Aquí tenemos a José Luis. Bravo. Ahí está, noraboa, finalizando esta carrera de 10 kilómetros. Bueno, ainda temos algún participante máis en carreira nestes 10 kilómetros, así que ainda non temos a todos os finishers aquí.
Bueno, vamos a dar datos da maratón no paso por Oza. 1 hora 34 minutos 42 segundos as rapazas, donde vemos que quedan agora mesmo Mónica Cheruto e Sheila Chevei. Mónica Cheruto e Sheila Chevei quedan as dúas soas no grupo de cabeza, mentres que no caso dos rapaces continúan 4 atletas na cabeza: Eric Kimutai, Jacob Cheshari, Kipkirui Langat nos postos de cabeza. E con eles Richard Robb. Son os atletas keniatas que marchan nas primeiras posicións, tanto masculina como feminina. Será ás 11 da mañán, vale? 11 da mañán, entrega de premios da carreira de 10 kilómetros.
Bueno, estamos vendo a cabeza da carreira que siguen marchando a un ritmo espectacular. Quedan agora mesmo dous atletas comandando a proba. Vemos dous atletas que están comandando a proba e que xa lles queda moi pouquiño para estar aquí en María Pita. Quedalles moi pouquiño para estar aquí en María Pita. Quedalles moi pouquiño para estar aquí en María Pita. Quedan solamente dous atletas. Estamos vendo que xa foron cedendo ante o tirón varios dos integrantes dese grupo de cabeza. E agora vemos solamente dous atletas loitando polo récord da proba. Estamos chegando aos momentos complicados da maratón, eses momentos donde aparece ese punto de inflexión coñecido popularmente como o muro ou como o mazo. Ese kilómetro 34, máis ou menos, donde están os depósitos do corpo, eses depósitos están vaciándose e donde se producen eses momentos máis críticos desa distancia mítica da maratón. Aí estamos vendo que agora mesmo marchan dous atletas comandando a proba e vamos a cruzar os dedos para que sexan capaces de manterse xuntos e de manter o ritmo para loitar por ese récord da proba. Están agora dirixíndose hacia a torre, van ir hacia a Torre de Hércules, farán o xiro e dende aí xa virán directamente cara a liña de meta aquí na Plaza de María Pita. A verdade é que é un luxo poder estar vendo en directo esta transmisión, estar vendo o que está pasando na carreira. E vamos a ver si son capaces de batir ese récord porque están rodando a ritmo de récord. O ritmo sí que acompaña, agora falta solamente saber si van a ser capaces de aguantalo ata a liña de meta. Na Casa da Auga, unha vez que pasen pola Casa da Auga, teremos outro punto de control e aí poderemos saber como están marchando en pos de ese récord da proba que esperamos sexan capaces de batir. Estamos agora con 1 hora 57 minutos de carreira, 1 hora 57 minutos, o récord está en 2 horas 12 minutos 21 segundos, o sea, teñen agora mesmo 15 minutos para estar aquí e batir o récord. Si son capaces de chegar aquí antes de 15 minutos, estaremos falando de que a Coruña 42 ten un novo récord. Na categoría masculina, na categoría feminina, o récord está en 2 horas 40 minutos e parece que as rapazas que marchan na cabeza da proba feminina están tamén en disposición de batir ese récord feminino da proba.
Aquí tenemos esta rapaza que vaya a finalizar esta carrera de 10 kilómetros. Damos ese aplauso. Ahí, completando. Ahí estamos, Noraboa. Y ahí tenemos este participante que va a completar a su participación a carrera de 10 kilómetros e poñerlle o punto final. Aí o temos. Ahí está Marcelo Silva finalizando. Ahí o temos. Damos ese aplauso. Ahí está este atleta que lle pongo punto final a esta carreira de 10 kilómetros paralela a Maratón Atlántica que chega a ese punto das 2 horas 4 minutos 19 segundos. Estamos entrando xa nos momentos interesantes, nos momentos donde vamos a coñecer si se bate ou non se bate o récord da proba. Vamos a ver, xa veñen de volta da torre os primeiros clasificados. Pasaron polo control da Casa da Auga con un tempo de 1 hora 49 minutos. Aí os temos a cabeza da proba. Aí estamos vendo os dorsais 20 e 16 que son Jacob Cesari e Richard Robb. Jacob Cesari que ten un tempo en Roma este ano de 2 horas 8 minutos 39 segundos. Richard Robb que ten un tempo de 2 horas 9 minutos, tamén conseguido este ano. Ambos os dous atletas keniatas que marchan aí codo con codo comandando
a proba. Aí os temos os dous, a ver si son capaces de manter ese ritmo ata a liña de meta. Vamos a ver que pasa, porque dame a min que vamos a vivir uns últimos momentos de carreira moi emocionantes. Estamos los vendo que veñen xa de volta. Vamos a poder seguir en todo momento o transcurso da proba e vamos a poder recibilos aquí como os auténticos campións que son. Sobreimpresionado o tempo, 2 horas 6 minutos 37 segundos. Vamos a poder vivir con emoción estos últimos metros porque están xa achegándose cara esta liña de meta aquí na Plaza de María Pita. Vamos a lembrar unha vez máis o récord actual da proba, vale? 2 horas 12 minutos 21 segundos o tempo do récord actual masculino. Mentres que no caso das mulleres o récord actual está en 2 horas 40 minutos 23 segundos, vale? Récord femenino 2 horas 40 minutos 23 segundos que tamén presumiblemente pode ser batido hoxe aquí. Estou aquí con Marcelo, último participante en cruzar a carreira de 10 kilómetros a liña de meta, que quere facer un agradecemento. Dime, Marcelo. Bueno, una cosa muy especial. Algunos dirán que estoy un poco loco, pero es así. Por dos cosas que quiero que me den un aplauso. Soy un paciente renal. Un aplauso para el Departamento de Nefrología del CHUAC, que me puso en condiciones. Y la segunda cosa, tengo 70 años. Corrí con 70 años y sin riñones. Y aquí estoy. Ahí ese aplauso para Marcelo. Un crack. Ahí está. Bueno, pues ahí os vemos ya que están metiéndose por San Andrés, están ya metiéndose por San Andrés, así que vamos a ver qué pasa porque estamos ahora 2 horas 9 minutos. Dos horas 9 minutos, lembramos, quedan solamente 3 minutos para ver si son capaces de batir o récord da proba. Vamos a prepararnos. Queda moi pouquiño para que os teñamos aquí, pero hai que ver si son capaces. Canto calculamos? A ver, porra, quen di por aí? Quen se anima? Batimos récord ou non batimos récord? Sí que batimos récord. Están aí na Rúa Real. Estamos vendo que apretan, parece que se queda un dos corredores. Aí os estamos vendo que se están metendo xa pola zona estreita. Aí os estamos vendo, lembramos que temos a Jacob e a Richard, Jacob Kesari e Richard Robb. Vamos a ver que están a punto de chegar, 2 horas 10 minutos, 2 horas 10 minutos, ainda quedan 2 minutos para batir o récord, así que presumiblemente vamos a poder vivir un momento emocionante, un momento moi emocionante. Vamos a prepararnos. Ahí vemos pasar unha moto.
Aquí vemos pasar un coche, así que en breves instantes aparecerán los primeros corredores, últimos metros. Vamos a prepararnos todos para aplaudir, para recibir como se merecen a estos héroes que veñen de facer esos 42 míticos kilómetros dos que se componga maratón. Outra moto, que cheguen xa, que non podemos cos nervios, e aí aparece, aquí temos a Richard Robb que vai a proclamarse vencedor, elevarse o récord da Coruña 42, Richard Robb. Segundo clasificado, Jacob Kesari. Ahí están estos dos cracks que cruzan a línea de meta, que consiguen récord. Aquí está, impresionante, espectacular esta entrada a meta de estos dos cracks que se abrazan, competindo xuntos, correndo en todo momento xuntos, elevándose a victoria e destrozando o récord da proba. E aquí ven o terceiro clasificado, aquí o temos a Kipkirui Langat. Kipkirui Langat. Vamos a hablar con Richard. Hello Richard, congratulations, you get the record of the race. I think you should be happy. I am happy. You are happy, very happy. I'm very happy. You get the record of the Coruña 42. Yes. Richard, can you explain to me how was the race? Le estoy preguntando si puede explicarme cómo ha sido la carrera. The race is very fine. The course. No words, no hay palabras. Un aplauso muy fuerte para Richard, que se lleva la victoria. Momento emotivo, se lleva la victoria. Bate el récord de la prueba. Ahí lo tenemos. Espectaculares momentos. Bueno, pues acabamos de vivir unos momentos muy emotivos con estos cracks levándose a victoria. Vamos a hablar ahora con Kipkirui. Congratulations for the race, third place, a difficult race. You go together most part of the race, and finally you can reach the goal in the third place. Yeah, thank you very much. This is my first marathon. I'm debut, and I'm thanking God because I made it to 11. That is my best time. Está diciéndome que ha sido su maratón más rápido, así que está muy contento porque conseguir una mejor marca personal. You will have a good remind of Coruña with the best mark on your life. Yeah, this is the best marathon that I enjoy, and this is my first marathon, and I'm going to come once again. Thank you. Dice que le gustaría volver aquí porque ha sido su maratón más rápido. We will be very happy to have you in next years with us in the future Coruña 42. So you enjoy the third place, and I see you on the ceremony of the medals. Yeah, I enjoy it because this is my first, and I'm in podium. Thank you so much. Congratulations, un aplauso por favor para Kipkirui, tercer clasificado aquí en Coruña 42 2022. Bueno, pois xa temos aquí os primeiros clasificados masculinos. Xa temos un récord, acabamos de vivir un récord da proba espectacular. Habrá que agardar a que nos digan o tempo oficial, a que nos den o tempo oficial que conseguiron para saber en canto queda o récord masculino. E agora vamos a esperar polas rapazas porque presumiblemente podemos vivir o segundo récord do día.
Saturday, Sunday, what? Vamos a ver que ven aquí otro corredor. Vamos a dar un aplauso muy fuerte. Aquí tenemos otro finisher más. Aquí está Xavier Lagar. Aquí está Xavier Lagar, que finaliza. Bueno, estamos chegando a 2 horas 16, 17 minutos. Chegamos agora, lembramos que o récord feminino está en 2 horas 40 minutos e que no paso pola media maratón tiñamos unha estimación de chegada a meta de 2 horas 33. O sea, 2 horas 33 podería ser unha marca factible no caso de que as dúas competidoras que iban nas primeiras posicións foran capaces de manter o ritmo que levaban no seu paso pola media maratón. Tiñamos neses postos de cabeza, tiñamos a Sheila Chevey e a Mónica Cheruto. Sheila Chevey e Mónica Cheruto que marchaban neses postos de cabeza. Que vamos a ver si son capaces de manter ese ritmo ata a liña de meta e regalarnos un segundo récord no día de hoxe. Dunkel draußen und mein Wecker schreit mich viel zu laut an. Wieder mal spät dran. Durch den Regen in das graue Sicherheitsbild. Bueno, podemos repasar ahora cómo queda o podium desta Maratón Atlántica Coruña 42 2022. Temos na terceira posición a Kipkirui Langat, que nos decía que facía a súa mellor marca personal e que lle gustaría poder volver a correr aquí na Coruña. Segundo clasificado, Jacob Kesari. En la primeira posición levándose a victoria Richard Robb. Langat que debutaba en la distancia, debutaba en maratón y que conseguía una pedazo de marca. Alles nach Plan, ich bin immer startklar, auf mich ist Verlass. Veränderung ist hart, deswegen bleib ich da, ich nehme gern wieder Platz. Du musst mich nur bitten, ich hab noch nie gern gestritten und die Tür fällt von mir ins Schloss. Ich kann gern weiter warten und dabei einfach strahlen, auf ein Danke habe ich nie gehofft. Ich muss mich abreißen, neu bauen, kaputt machen, heute noch den Himmel wieder blau malen. Leute, alles ist erlaubt, ich muss raus aus diesem Grau. Abreißen, neu bauen, kaputt machen, heute noch. Abreißen, neu bauen, kaputt machen, heute noch. Alles gekehrt, alles zerstört. Schutt und Asche, wie es sich gehört. Alles verkehrt, das Konto leer. Ich winke aus der Ferne ohne Wiederkehr. Doch da ist diese Stimme in meinem Kopf, die immer wieder von innen anklopft. Bueno, pues ya tenemos tempo oficial de este récord. 2 horas 11 minutos 0 segundos. 2 horas 11 minutos 0 segundos. Esto quiere decir que ya acaban de meter 1 minuto 21 segundos o anterior récord da proba. 2 horas 11 clavadas acaban de hacer o vencedor da proba, Jacob. 2 horas 11 minutos. That's what
Bueno, lembramos para todos os presentes que tamén estamos disputando o Campeonato Galego da Distancia, así que cando empecen a chegar os primeiros clasificados galegos, vamos a ter que estar moi atentos para saber quenes son, porque estamos disputando o Campeonato Galego de Maratón. É unha clasificación a que vamos ter que prestarlle moita atención. Temos por agora 5 participantes chegados a meta. Pero estamos esperando a ver si chega algún participante máis. E vamos preguntar por aquí, ¿cómo estamos vivindo esta chegada aquí na liña de meta de María Pita? La estamos viviendo fenomenal. Bueno, estamos aquí con un récord masculino e agora vamos ter que estar moi atentos a ver que pasa nesa categoría femenina. A ver qué pasa, a ver si es una española, por lo menos, que haya algo. Bueno, vamos a ver, estamos vendo esta xente que chegan aquí a María Pita. Ti acabas de vivir fai uns momentos que é esa chegada a María Pita. Cóntame que se sinte cando fas o xiro e te atopas toda a montaxe neste marco, eu creo que é incomparable. Esto es fenomenal. A ver si algún día llego yo a correr como ellos. Bueno, oiche, eu penso que non fas nada mal, eh? Mira, acabo de facer los 70, o sea que con 72 los cojo. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque estamos chegando ás 2 horas 23 minutos, 2 horas 24 minutos agora. 2 horas 24 minutos. E vamos a ver canto tardan en chegar máis participantes. Eu creo que as primeiras rapazas van ao ritmo que estaban correndo, poden facer un tempo estratosférico. E pode ser que cheguen tamén varios rapaces do Campeonato Galego próximos a ese tempo. Aquí estamos vendo o gañador da proba, Jacob, que está aí sacándose. Aí está. Eu creo que deberíamos de dar outro aplauso moi forte. Veña ese aplauso para Jacob, que se levou... Para Richard, perdón, Richard, que Jacob está aí ao lado, perdón. Richard Robb, que se levou a vitoria. Ahí están estos 3 pedazos de atletas. Ahora sí, Jacob, que se acerca. Jacob, Richard, Langat, un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. Vaya cracks, vaya cracks. Bravo, Noraboa. Congratulations for the 3. Bueno, estamos chegando agora ás 2 horas 25 minutos. Eu sei que hai algúns atletas que traían na cabeza intentar acercarse ás 2 horas e media, vale? Traían na cabeza acercarse ás 2 horas e media, así que vamos presumiblemente a empezar dentro de pouco a ver chegar algúns atletas galegos. Temos que estar atentos para recibilos como se merecen. Vamos a lembrar aos participantes do 10K que a entrega de premios da carreira de 10 km terá lugar ás 11, vale? Ás 11, entrega de premios da carreira de 10 km.
anything, club jumping like LeBron now. Bowling, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. It's going down. Bueno, estou vendo que as dúas rapazas que marchan na cabeza da carreira xa pasaron pola Casa da Auga, marcando un tempo de 2 horas 11 minutos 27 segundos. Na cabeza da proba temos a Mónica Cheruto e a Sheila Quevei. Mónica Cheruto e Sheila Quevei que siguen marchando nas primeiras posicións. Vemos no paso pola Casa da Auga que a que vai comandando a proba agora mesmo é Mónica Cheruto. Mónica Cheruto que vai distanciada aproximadamente uns 18 segundos con respecto de Sheila Quevei. Mónica Cheruto que marcha en solitario. Claro, para que... No, en menos. Para que ya se arregla. Entonces listos va a ser But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. Estamos chegando agora a esas míticas 2 horas e media. Queda un minuto. A ver se hai algún participante que sexa capaz de baixar. Algún participante máis que sexa capaz de baixar das 2 horas e media. Mentres tanto, imos aproveitar a darlle un agradecemento a toda a xente que fai posible esta Maratón Atlántica Coruña 42. Agradecerlle o Corte Inglés, Begal Seroski, Coca-Cola, San Brandán, Manel Motor, Yamaha, tamén os colaboradores, o Club Hércules Termaria, Voluntariado de Deportes da Coruña, Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, Facultade de Fisioterapia da Coruña, ADACECO, Real Federación Española de Atletismo, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Protección Civil, Policía Local, médicos e todos e cada un dos voluntarios que dun ou doutro xeito colaboran co Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo na organización desta Maratón Atlántica Coruña 42. E aquí parece que ven algún participante máis camiño de finalizar a súa participación. Aquí o temos, efectivamente, aquí aparece William Ruto. William Ruto que voy, aquí aparece con molestias. Un aplauso para William. Ahí está, finalizando. Noraboa. Ahí está con molestias. Damoslle a noraboa a William. William Ruto que voy. Just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Lembramos que no paso pola media maratón da cabeza da proba feminina tiñamos unha estimación de 2 horas 33 minutos.
Que estamos chegando agora con 2:31. Era o que tiña eu aquí ahora. Sí, sí. Calculamos antes para 2:33. Pero calculamos na media, sí. Tamén non, despois pero xa pasaron pola torre. Sí, sí, Bueno, estánme dicindo que xa pasaron pola torre as dúas primeiras clasificadas femininas, Mónica Queruto e Sheila Quevei. Lembramos que Mónica leva unha vantaxe de uns 20 segundos aproximadamente sobre Sheila. Vamos a dar ese aplauso moi forte. Aquí temos outro participante máis. Aquí temos a Ricardo Vázquez. Aquí está Ricardo Vázquez cruzando liña de meta. Ricardo que cruza línea de meta, un aplauso para él. Un tiempo oficioso de 2:32:54 para Ricardo. Están confirmándome que Ricardo es campeón galego de maratón 2022. Un aplauso para Ricardo. Ricardo Vázquez, campeón galego 2022. Ricardo Vázquez, campeón galego. Está Ricardo recuperándose, a ver si pode vir despois aquí a darnos unhas palabras despois de proclamarse campeón galego de maratón. Con un moi bo tempo estamos vendo, Ricardo, moi pretiño das 2:30, 2:32:54. Moi bo tempo. E aí veñen, vamos eses aplausos. Aí veñen, a ver quen temos aquí. A ver esos aplausos, María Pita, quero un pouco de ruido, quero aplausos. Porque aquí temos agora a José Ramón, a Ismael Campelo, perdón, aquí ven Ismael Campelo. José Ramón Sánchez, perdón, José Ramón Sánchez. Ahí ven José Ramón Sánchez. E aquí vemos un aplauso moi forte. Aquí o temos, Jonathan Fernández. Ahí está Jonathan, grandísimo. Resoplando, ay Dios mío, dixo. Ay Jesús, Jonathan. Ahí estamos.
Ricardo, concédeme por favor unhas palabras aquí. Vente para aquí porque estamos moi pendentes de que cheguen as primeiras rapazas, a ver si baten o récord. Ricardo, aquí temos a Ricardo que é de Lalín, do Club O Barco. Noraboa por ese récord, ese campeonato galego 2022. Moitas gracias. Bueno, contame un pouquiño, como foi a proba, que che parece o circuito, a climatoloxía, como te atopache? Ben, o circuito ben, me gustou máis que outras veces e, bueno, o día estaba moi bo para correr e nada, ben, a verdad que saliu ben. Saiu moi ben. Contabas con esta victoria no campeonato galego ou viñas así un pouquiño cas dúbidas? Non, viña como sempre que vimos a intentar mellorar a marca de cada un. Ao final, o do campeonato galego pois é máis casualidade, depende da xente que veña. Eu viña máis ou menos a facer esta marca e me saliu ben e bueno, e así, contento. Bueno, pois saiu moi ben, aí estamos, eres o primeiro español en cruzar a liña de meta, campeón galego, así que damosche a noraboa, felicitámoste e verémonos despois na entrega de premios. Moi ben, pois moitas gracias e noraboa a todos os que están chegando tamén agora. Vale. Gracias a ti, Ricardo, e imos a darlle un aplauso moi forte tamén. Chegaba agora Víctor González, cruzaba a liña de meta, o atleta do Comesaña que está aquí tratando de recuperarse. Estamos vendo a estes atletas xa aquí na liña de meta. Campeonato galego, quenes foron o segundo e terceiro? Está falando. Facíame falta saber campeonato galego. Bueno, pois estamos chegando moi pretiño dese récord actual da proba, récord feminino. Vamos a ver que pasa. Récord feminino 2 horas 40, 23. E aquí vamos a darlle un aplauso moi forte a Esteban Díaz. Aí está finalizando. Aquí o temos, noraboa. E aquí vemos ahora a Daniel García, que finaliza. Ese aplauso tamén para Daniel. Aí baixando das 2 horas 40. Bravo, rapaces, noraboa. Vamos a ver, porque está peligrando o récord da proba. Vamos a estar moi atentos a ver si Mónica Queruto a vemos aparecer. Quédalle moi pouquiño tempo para batir o récord da proba. Lembramos 2 horas 40 minutos 23 segundos, menos dun minuto tería que estar aquí. Menos dun minuto parece que aparece. Vamos a ver que vamos a vivir un momento moi emocionante. Últimos metros, sprint final. E aquí a temos, aparece récord da proba. Mónica Queruto. Aí está Mónica, que bate o récord da proba por apenas uns segundos, levándose a victoria e batindo récord. Espectacular esforzo de Mónica. Aquí a temos. Vamos a deixar que se recupere. Vamos a recibir ahora con un aplauso a David Vidal. Aí os temos. Vemos agora a Noel Fernández. Ese aplauso para Noel. Vamos a estar atentos porque debería de aparecer en breves instantes a segunda clasificada, Sheila Quevei. Vamos a ver o que tarda en chegar Sheila. Vamos a dar ese aplauso muy fuerte, a ver cómo aplaudimos.
Aquí ven a segunda clasificada femenina. Un aplauso moi forte. Aí está, facendo unha marcaza. Marchando na primeira posición en casi toda a proba, Sheila Quevei. Qué grandes estas atletas. Pero que recupere. ¿Las puedes traer después cuando recuperen un poco? Sí. Vamos a deixar que recuperen estas atletas que acaban de finalizar. Vamos a dar a clasificación do Campeonato Galego. Sabíamos que Ricardo Vázquez fora o primeiro clasificado, segundo clasificado do Campeonato Galego, Jonathan Fernández. Terceira posición do Campeonato Galego para Víctor González. Así queda o podium do Campeonato Galego, con Víctor González na terceira posición, Jonathan Fernández segundo, Ricardo Vázquez que se eleva ao Campeonato Galego 2022. Bueno, a verdade é que vaya día que estamos vivindo aquí, un día de emoción, un día de paixón, un día que levábamos uns anos sin poder vivir por mor da pandemia, pero que está de volta esta Maratón Atlántica que tanto nos fai disfrutar, que tanto nos fai vivir e que por fin chega con dous récords, primeiro o récord masculino e agora o récord feminino con un tempo de 2 horas, 39 minutos, 57 segundos, tempo por agora oficioso, a falta de facelo oficial polos xuíces da Federación Galega de Atletismo. Damos un aplauso agora tamén a Alejandro Serrano. E a verdade é que vaya día que estamos vivindo, recuperando a Maratón Atlántica e de que maneira, recuperando con dous récords da proba. Isto é un luxo, isto fala moito do nivel donde quere estar a Coruña 42. Este ano estamos apoyando o pé para coller impulso e para saltar moi alto con esta proba que chegou a estar considerada a cuarta de España, solamente por detrás da de Valencia, da de Madrid e da de Barcelona, e que queremos que volva a estar aí, no máis alto das maratóns do país. Estas marcas, estos atletas, estos participantes son os que nos van a permitir posicionar a Coruña 42 onde se merece. E agora mira estes dous que veñen aí xuntos. Vamos a darlles un aplauso. Aquí os temos. Bravo, estes dous compañeiros que van a finalizar a maratón aí. Noraboa, abrazándose. Aí os temos, bravísimos rapaces, bravísimo. Aí temos a Feliciano e a Manuel. Noraboa. Tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it. Vamos, eses aplausos, vamos. Aquí veñen. Aí estamos vendo estes finishers que lles vamos a dar un aplauso moi, pero que moi forte. Aí os temos facendo moi bo tempo, 2 horas 45, moi bo tempo, bravo rapaces. Noraboa campións, bravo. Eses aplausos, vamos, vamos. Que non decaigan. Bueno, José Manuel, contame, véxote contento, feliz, radiante. Sí, moi ben. Vai ser meu récord. O sea que podemos decir que o circuito estaba rápido, o día acompañaba e o corpo tamén. Genial, genial. Ainda botaba agora outro kilómetro máis. De regalo, non? Noraboa, disfrútao. E seguimos aplaudindo estes participantes que siguen cruzando a liña de meta.
Bravo, Noraboa. Vamos, Lucho, Noraboa, bravo. Ahí estamos finalizando esa maratón. Noraboa, cracks. Bravo. Veña, que veñen aí máis participantes. Lembramos que por agora solamente temos 2 rapazas en liña de meta. Ainda nos queda un posto libre no caixón. E aquí ven Rubén Rodríguez. ¡Bravo! Vamos, esos aplausos ahí, esos aplausos que no decaigan, bravo. Sí. Ok. Vamos a animar a Coruña. Vamos, que nos vamos. Ese aplauso, ese ánimo. ¡Sí! Sí, hay que rotar, porque va a entregar premios ahora. Va a entregar premios Xalo ahí. Cuando en breves vamos a dar a entrega de trofeos do Dezca. Mientras estamos viendo a chegar corredores y corredoras, vamos a aplaudir y animar a Coruña. Esas palmas a Coruña, sí. Ya tenemos vencedor de esta novena Maratón Atlántica Coruña 42. Y también tenemos campeón galego. Esas palmas, ese aplauso, dorsal 13, sí. Tenemos vencedor de esta novena Maratón Atlántica Coruña 42, Richard Roth. Pero también tenemos campeón galego de maratón, Ricardo Vázquez Bahamonde Richie. Ay, que vaya. Vamos, que nos vamos a Coruña. Vamos, que nos vamos. Bueno, a ver cómo estamos ahí en línea de meta. Estamos animando, estamos aquí ahora con Mónica Queruto, la vencedora de la prueba. Vamos a preguntarle que nos cuente cómo han sido sus sensaciones. Hi Monica, first nothing, congratulations for the performance. Please tell to me how was your feeling on the race? I thank God for today. My race I win, but I will not expect it. I am winner, but now I am happy. Me dice que está contenta, que está feliz, que ha corrido una buena carrera. And the second question I want to place to you. You want to come again to Coruña in the next year? Yes, I will come next year.
and I will break the course record of the day. Le he preguntado si le gustaría volver a Coruña el año que viene. Me dice que sí, que le encantaría intentar volver a hacer una buena marca. Nothing more to say. Congratulations for the awesome performance. You get the record of the Coruña 42. I think you should be happy for this record. Yes, I am happy. I am happy so much. I thank God for everything I have done today. Thank you. Thank you to you, Mónica. Congratulations. See you on the ceremony contest. Decía que estaba muy contenta por ese récord de la prueba, ese récord que acaba de conseguir aquí en Coruña 42. Y nada, nos veremos en la entrega de premios de la maratón que tendrá lugar a la 1:30 entrega de premios de la maratón. Y ahora, en breves instantes, arrancaremos con esa entrega de premios de la carrera de 10 kilómetros. Voy a pedir a todos los presentes un aplauso muy fuerte para la ganadora de la Maratón Atlántica Coruña 42 2022, Mónica Queruto. ¡Aplauso! Let's recognize and all members of this race. Thank you. ¿Vas a hacer la llegada de algún corredor o algo así? Sí, ahora ya va a entregar el ¡Abdelaziz Fati! Las dos primeras mujeres que lleguen son campeonas gallegas, primera y segunda. Ahora entró la absoluta, Mónica Queruto, entró la segunda ya. Entró la segunda mujer ya también. Ahora va a entrar de tercera, entonces Sí, vale. Ese aplauso, Manuel Alejandro Parada, 2 horas 54. Vamos, Manuel, ánimo, 2 horas 54:25. Impresionante, a Coruña, corre. Xa temos podium campeonato galego masculino. Vencedor Ricardo Vázquez Bamonde. Segundo Jonathan Fernández Ríos. Terceiro Víctor González. Cando estamos a ver dorsal 188 entrando en meta Bruno Riadigos. ¡Vamos, Bruno! Campeón. Espectacular a Coruña. Impresionante. Dorsal 43. Un grupo nutrido de corredores. Impresionante ese aplauso fuerte. ¡Sí! Ese aplauso, ese ánimo a Coruña. Vamos a animar. Hay que aplaudir. Dorsal 5. Campeona. Campeona galega de maratón. Terceira absoluta. Beatriz Fernández Gil. Xa temos campeona galega e terceira da xeral. Campeona galega de maratón. Beatriz Fernández Gil, 2 horas 55:35. Espectacular. Ese aplauso a Coruña, ese ánimo. Dorsal 8-2, Pablo Hermo. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo, que podes. Vamos, Pablo.
Sí, amigo, campeón. Camiñamos, camiñamos. Camiñamos. Andrés Rodríguez. Ese aplauso, Andrés. Ya temos campeona femenina, campeona mulleres, Beatriz Fernández Gil, campeona galega e terceira da xeral. Primeira atleta nacional e primeira galega con un crono de 2 horas 55:35. Espectacular ritmo infernal desta nosa atleta galega. Jesús Álvarez, vamos Jesús. Vamos Óscar Fandiño, vamos Óscar Fandiño. Andrés Sueiro, Pablo Seoane. Vamos amigos, esa foto. Que sí, aquí se corre, a Coruña. Julián Romero, 2 horas 57, ese aplauso para Julián. Vamos amigo, vengo mereces. Esa medalla de ouro, ben merecida. Cando levamos 2 horas 58:03 desta novena Maratón Atlántica Coruña 42. Ese aplauso, dorsal 142, Luis Malpica. Ese aplauso para Luis. Podium absoluto. Kipkuri Langá, tercer posto. Segundo, Jacob Cesari Kirui. Vencedor, Richard Robb. Categoría femenina. Vencedora, Mónica Queruto. Segunda, Sheila Queboy. Terceira, Beatriz Fernández Gil, campeona galega tamén. En breves intres procederemos a entrega de trofeos do Dezca. Bueno, moi boas a todos, imos a dar comenzo ca entrega de premios da carreira de 10 kilómetros, así que pedimos por favor os máis rápidos das diferentes categorías dos 10 kilómetros que vayan achegándose ao podium, que vayan achegándose porque vamos a dar comenzo inmediatamente ca entrega de premios da carreira de 10 kilómetros. Temos todo preparado e vamos a pedirlle ás autoridades que vayan a botarnos unha man na entrega de premios, que vayan tamén achegándose. Imos a ter connosco a Juan Ignacio Borrego, primeiro tenente de alcalde do Concello da Coruña, a Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña, a Andrés Díaz, atleta olímpico, a Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo, a Francisco Santana, director de Decatlón da Coruña, e a Juan Luis Delgado, presidente de Adaceco. Damosles a benvida a todos eles. Xa os temos a todos aquí preparados, así que vamos sen máis a dar comenzo ca entrega de premios e imos a facelo ca categoría sub-20 e imos chamar a Lucía Vázquez, a Marcos López, a Pablo Fernández e a Iago Senín, que por favor veñan por aquí. Ese aplauso, José Luis Roibás. Aplauso, José Luis. Club de Atletismo Sada. Vamos a repetir o chamamento a Lucía Vázquez, Marcos López, Pablo Fernández e Iago Senín, que por favor veñan por aquí. Subimos por aquí por este lado. Sí, por aquí. Tamén hai polo outro lado, perdón, temos escaleira polos dous lados. Isto aquí é un despliegue de medios. Escaleiras para todos. Lucía, quédate aquí.
Quédate aquí deste lado. E os rapaces deixaronte moi só, Lucía? Vamos, como é a primeira entrega, vamos a facer outro chamamento máis a Marcos López, Pablo Fernández e Iago Senín, que por favor, si me están escoitando, veñan por aquí. Bueno, parece ser que non están, tampouco no podemos esperar, así que vamos entón a pedirlle a Juan Ignacio Borrego que si é tan amable nos bote unha man para esta entrega. E máis a Isidoro, bueno, pedimos ya a Juan Ignacio e máis a Isidoro, pero como solamente veu Lucía, deixámosvos que escollades, quen queira. Bueno, pois que sexa Juan o encargado, e vamos entón a darlle un aplauso moi forte á gañadora da categoría sub-20, Lucía Vázquez. Aí a temos, damoslle un aplauso, despedímola, noraboa. E agora damos paso á categoría sub-23 e chamamos da categoría sub-23 a Alba Méndez, a Rosalía Ortega, a Iago Jopia, a Roy Estevez e a Pablo Camescase. E pedímoslle a Andrés Díaz e a Juan Luis Delgado que si son tan amables nos boten unha man. Vamos chamando de novo a Alba Méndez, a Rosalía Ortega, a Iago Jopia, a Roy Estevez e a Pablo Camescase. Alba, deixaronte aí soiña, estamos así. Bueno, pois imos entón a darlle un aplauso moi forte á gañadora da categoría sub-23, Alba Méndez. E os rapaces, terceiro clasificado, Pablo Camescase. Segundo clasificado, Roy Estevez. E o gañador da categoría, Iago Jopia. E imos chamando agora da categoría senior a Andrea Iglesias, Nerea Sánchez, Karina Yevtushenko, Antón Gómez, Víctor Alonso e Adrián Silva, que por favor vayan achegándose. Despedimos con un fortísimo aplauso a estes rapaces e pedimos a Mónica Martínez e a Francisco Santana que se son tan amables nos boten unha man. Bueno, pois xa estemos aquí a case todos. Faltanos, que nos falta? Karina, non está por aí? Karina Yevtushenko. Karina, estás por aí? Bueno, parece que non está, así que imos empezar ca categoría senior e vamos a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Nerea Sánchez. E a gañadora da categoría, Andrea Iglesias. E os rapaces, terceiro clasificado, Adrián Silva. Segundo clasificado, Víctor Alonso. E o gañador da categoría senior, Antón Gómez. Imos pedirlle a Antón, Andrea e Nerea que non se nos marchen. Despedimos con un forte aplauso o resto de integrantes. Antón, quédate por aí. E Andrea e Nerea, quedadevos tamén por aí, porque agora vamos dar paso á categoría xeral e chamamos a María Jesús Conde, a Andrea Iglesias, a Nerea Sánchez, a Iago Jopia, a Antón Gómez e a Roy Estevez. E imos pedirlle, por favor, a Isidoro Hornillos e a Juan Ignacio Borrego que si son tan amables nos boten unha man para esta entrega.
¿Dónde están Iago Jopia, Antón Gómez e Roy Estevez? Veñen aí. Están todos xa. Pois imos entón a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Nerea Sánchez. Segunda clasificada, Andrea Iglesias. E a gañadora da carreira de 10 kilómetros, María Jesús Conde. E os rapaces, terceiro clasificado, Roy Estevez. Segundo clasificado, Antón Gómez. E o gañador da carreira de 10 kilómetros, Iago Jopia. Despedímolos cun forte aplauso e vamos dar paso agora á entrega da categoría de discapacidade visual e chamamos a Víctor García que por favor veña por aquí e imos pedirle a Isidoro Rillos que si é tan amable que nos bote unha man por favor e vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Víctor que ven aí acompañado por Felipe. Veña ese aplauso, que son un aplauso, veña, aí, vamos a Coruña. Que estamos nun día grande, un día de maratón. A gran festa do atletismo galego. Aí o temos. Un aplauso para o gañador da categoría, Víctor García. Nada, igual. E imos chamando da categoría Máster 1 a María Jesús Conde, a María Ferreiro, a Beatriz Muiño, a Álvaro Presedo, a Alberto Moris e a Antonino Méndez, que por favor veñan por aquí. E despedimos a Víctor con un fortísimo aplauso. E agora imos pedirlle a Andrés Díaz e a Juan Luis Delgado que se son tan amables nos boten unha man para a seguinte entrega. Enhorabuena. A ver. Fáltanos por aí María Ferreiro, non está María Ferreiro. E os rapaces, fáltanos Alberto Moris, non está. Bueno, pois imos entón a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Beatriz Muiño. E a gañadora da categoría, María Jesús Conde. E os rapaces, terceiro clasificado, Antonino Méndez. E o gañador da categoría, Álvaro Presedo. E imos chamando da categoría Máster 2 a Mónica Granero, Natalia Rivas, Ángela Torrente, Carlos Iglesias, Rubén Bregua e Pedro Escolante, que por favor vayan achegándose. E pedimos a Mónica Martínez e a Francisco Santana que se son tan amables nos boten unha man. Oi, xa te vexo. Xa te vexo. Bueno, pois a ver, xa temos aquí todos os integrantes do podium, así que imos a darlle un aplauso moi forte ao a terceira clasificada, Ángela Torrente. Segunda clasificada, Natalia Rivas. E aquí, a gañadora da categoría, Mónica Granero, que estaba dicindo que leva uns anos sin correr, que está floxa, pois aí a temos. Se non chega a estar ben. E os rapaces, un aplauso moi forte para o terceiro clasificado, Pedro Escolante. Segundo clasificado, Rubén Bregua. E o gañador, Carlos Iglesias.
E imos chamando da categoría Máster 3 a Conchi Prada, Elena Sánchez Barbudo, Soledad Leiro, Rubén Liñares, Jordi Carrasco e Marcelo Lanza, que por favor vayan achegándose. E pedimos, por favor, a Juan Ignacio Borrego e Isidoro Hornillos que si son tan amables nos boten unha man. Aparqué en la lonja y vine caminando. Una lotería, pero aquí en Galicia, como sabes, te viene un día de esto. Vamos a ver, vamos pasando, vamos colocándonos con confianza, ¿eh? Por ahí, para otro lado. Para otro lado, ahí. Sí, bueno, sí. Ya, bueno, eso sí. Las Palmas. Bueno, pues xa estemos aquí a todos colocados, así que vamos a darle un aplauso moi forte a terceira clasificada Soledad Leiro. Segunda clasificada Elena Sánchez Barbudo. E a gañadora da categoría Conchi Prada. E os rapaces, terceiro clasificado Marcelo Lanza. Segundo clasificado Jordi Carrasco. E o gañador da categoría Rubén Liñares. E imos chamando da categoría Máster 4 a Julia Vaquero, Pilar Barreiro, María Elba Méndez, Manuel Oliver Pérez, Bruno García e Mario Francisco. Despedimos con un forte aplauso a estes cracks. E pedimos a Andrés Díaz e a Juan Luis Delgado que por favor nos boten unha man para a seguinte entrega. Faltando 30 metros iba bronce, Julia, y fue al final cuando la pasó una africana, pero una de las grandes corredoras de todos los tiempos, un europeo. La que tuvo un problema de miseria y tal, pero... Nada, con confianza, rapazas, vamos colocándonos por ahí. Julia, ¿dónde estás? Ahí está Julia. Vente por aquí. Pero, os rapaces, ¿qué me falta? Manu, te ven ahí, vale. Ya tenemos por aquí. Tenemos a Mario. Fáltame Bruno. Bruno García. Ahí está Bruno, vale, perfecto. Bueno, pois, imos entón a darlle un aplauso moi forte a terceira clasificada, María Elba Méndez. Hay que estar atentos, Segunda clasificada, Pilar Barreiro. E a gañadora da categoría, Julia Vaquero. E os rapaces, terceiro clasificado, Mario Francisco Fernández. Segundo clasificado, Bruno García. E o gañador da categoría, Manuel Oliver. E imos chamando da categoría Máster 5 a Nuria Pastor, Pilar Caínzos, Cris Nanín, José Suárez, Pablo Andrés Lema e Antonio Fernández, que por favor vayan achegándose. Despedimos a estes rapaces cun forte aplauso e pedimoslle a Mónica Martínez e a Francisco Santana que por favor nos boten unha man na seguinte entrega. Imos agora ca categoría Máster 5. Nuria Pastor, Pilar Caínzos, Cris Narín, que están aí abaixo comentando a xogada, aí as vemos moi animadas. Estaba, mira, dándolles o sol, con conversación animada, disfrutando do momento. E os rapaces, quen botamos de menos aí? A ver, faltanos, que nos falta? Faltanos José Suárez. José Suárez, non estás por aí? Bueno, pois, igual marchou que tiña que marchar. Imos entón a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Cris Nanín. Segunda clasificada, Pilar Caínzos. E a gañadora da categoría, Nuria Pastor. E os rapaces, terceiro clasificado, Antonio Fernández.
Segundo clasificado, Pablo Andrés Lema. E o gañador da categoría, José Suárez. Vamos chamando da categoría Máster 6 a Esther Pedrosa, Luz María Domínguez, Silvia Sánchez, Julián José Gesto, Antonio García e Francisco Roca. E vamos a pedirle, por favor, a Juan Ignacio Borrego e a Isidoro Hornillos que, si son tan amables, nos boten unha man para entregar os seguintes trofeos. Bueno, a ver, tenemos por aquí... ¿Quen nos falta por aquí? Faltanos Silvia Sánchez, non está. E faltanos Francisco Roca. Están por aí? Aí ven, aí ven. Bueno, pois imos entón a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Luz María Domínguez. E agora eu vou pedir un aplauso moi forte, pero non solamente pola victoria na carreira, senón porque hoxe acabamos de vivir un récord de España da súa categoría. Un aplauso para Esther Pedrosa, que se leva a victoria da carreira da súa categoría e o récord de España da súa categoría. E agora imos cos rapaces e vamos a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, Francisco Roca. Segundo clasificado, Antonio García. E o gañador da categoría, Julián José Gesto. Imos chamando da categoría Máster 7 a Mariluz San Martín, Sara Barreira, Begoña de Arriba, Domingo Álvarez, Jesús Vázquez e Manuel González, que por favor vayan achegándose e despedimos a estes rapaces cun forte aplauso. E imos pedirlle a Andrés Díaz e a Juan Luis Delgado que, si son tan amables, nos boten unha man para a seguinte entrega. Aquí veñen os 3 pés pa un banco. Os 3 pés pa un banco. Mira que feira trae, mira que festa trae. Oiche, pero... Ai, bueno, xa ven aí algún rapaz. A ver os rapaces. Quen nos falta por aí? Faltanos Manuel González. Non está? Bueno, pois imos entón a dar paso á entrega de premios da categoría infantil. Terceira clasificada, Begoña de Arriba. Segunda clasificada, Sara Barreira. E a gañadora da categoría, Mariluz San Martín. E os rapaces, segundo clasificado, Jesús Vázquez. E o gañador da categoría, Domingo Álvarez. E así, deste xeito, chegamos ao final da entrega de premios desta carreira de 10 kilómetros. Agradecerlle a súa presenza e colaboración a Juan Luis Delgado, presidente de Adaceco, Francisco Santana, director de Decatlón Coruña, Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo, Andrés Díaz, atleta olímpico, Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña, e Juan Ignacio Borrego, primeiro tenente de alcalde do Concello da Coruña. Moitísimas gracias por colaborar connosco na entrega de premios. Damos por finalizada esta entrega, pero ainda nos queda moito traballo na mañán de hoxe, que temos que animar e recibir aquí na liña de meta de María Pita a todos e cada un dos participantes da Maratón Atlántica Coruña 42. Agradecer aos patrocinadores El Corte Inglés, Begal Seroski, Coca-Cola, San Brandán, Manel Motor, Yamaha, os colaboradores Club Hércules Termaria, Voluntariado de Deportes da Coruña,
Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, Facultade de Fisioterapia da Coruña, ADACECO, Real Federación Española de Atletismo, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Protección Civil, Policía Local, médicos e todos e cada un dos voluntarios que colaboran cos organizadores, o Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo na posta en marcha desta Coruña 42-2022. Finalizamos a entrega, pero seguimos animando. Que teñades moi boa mañá. Alejo Blanco, David Martínez. Ese aplauso para él, es campeón acompañado dos cativos. Vamos a seguir animando a Coruña, corre, sí. Tres horas, pouco máis de 20 minutos. Campeonato galego masculino, Víctor González, terceira clasificado, Jonathan Fernández Río, su campeón, y Ricardo Vázquez Bamonde, campeón galego de maratón. A ver, familiares de corredores que están na entrada a la Praza de María Pita, lembrar que a entrada con acompañamento de menores é motivo de descalificación da proba. Repito, a entrada nos últimos metros antes de superar o arco de meta, acompañado de cativos, é motivo de descalificación da proba. Polo tanto, tentar evitar eso aqueles que queirades ter o rexistro de entrada oficial en meta. Bueno, estábamos dando un agradecemento aos médicos, pero aquí non hai que agradecer somente aos médicos, hai que agradecer a todos os sanitarios, que hai de todo, non temos médicos solamente, así que un agradecemento tamén, como non, para técnicos, enfermeiras e calquera que esté aí velando pola seguridade e polo bon estado físico de todos os participantes. E como non, a todos os voluntarios e voluntarias que madrugaron para estar hoxe aquí con todos nós e facer que isto se leve a cabo, facer que isto se organice da mellor maneira posible. Graciñas a todos tamén, a todos voluntarios e voluntarias. Cando temos podio absoluto masculino, Kipkurut Langa, tercer posto, su campeón Jacob Cesari Kirui y vencedor de esta novena maratón atlántica, Jacob Cesari Kirui. ¡Aplauso, aplauso! Jorge Varela, campeón, ¡sí! José Antonio Moreira, esas palmas a Coruña, Juan Antonio Bellas, Héctor Manuel Trasorras. Ese aplauso, ese ánimo. Camiñamos, camiñamos, non vos de paredes aquí na meta. Vamos entregándolle esa medalla que ben a merecen. Ben a merecen. Vamos, campeóns e campeonas, ánimo a Coruña, esas palmas. Non se escoitan as palmas a Coruña. Impresionante podio absoluto femenino. Beatriz Fernández Gil. Terceira clasificada Sheila Keboy. Segunda vencedora Mónica Queruto. Siguen chegando atletas despois deses 42 kilómetros, 195 metros. Ese aplauso a David Pérez. David Mirás, aplauso, campeón.
¡Qué cara de felicidad! ¡Qué cara de alegría! Ese sorriso non ten precio. Esas fotos, fotógrafos atentos. Dorsal 186. Damián Martínez, Rodrigo Domínguez, Natalia García. Segunda na categoría Master 3. ¡Ánimo, Natalia! ¡Ese aplauso para ti! Oitava absoluta da Xeral do Clube Atletismo Sada. Vamos camiñando, camiñando. Non nos paramos aquí na zona de meta. Ese aplauso tamén, dorsal 295, Jorge Álvarez. Podium do Campeonato Galego Femenino, Rosario Figueroa, terceira posición. Su campeona galega, Silvia García Lorenzo. Campeona galega de maratón, Beatriz Fernández Gil. Dorsal 529, ese aplauso tamén para ti, Rubén Fernández. Dorsal 157, Francisco Milla, ese aplauso, Paco. Grandísimo. Podium Campeonato Galego Masculino. Terceira posición, Víctor González. Su campeón galego de maratón, Jonathan Fernández Ríos. Y campeón galego de maratón, Ricardo Vázquez Bamón de Richie. Esas palmas a Coruña, vibra, sí. Antonio Lois, Luis Manuel Pena. Fran Vázquez, ese aplauso para Fran también. Juan José Prieto, vamos Juan José. Campeón. Noraboa a todos. ¿Dónde está Xalo? Dentro un rato tengo que ir para allá otra vez y Xalo para aquí, pero bueno, no hay prisa, no hay prisa. No, ya vendrá. Ese aplauso, dorsal 75, José Manuel Méndez. Campeón. Aí temos a outra muller, dorsal 265, Vanessa Rama, terceira na súa categoría Master 2, grande Vanessa. Marineda Atlético, como non. Ese aplauso para Jacobo González, vamos Jacobo, campeón. Ánimo Luis, que xa falta menos, últimos metros para ti. Luis Presencio, vamos campeón. Venga, vamos Berto, Jesús, Berto, Jesús. Collidos da man, eso campeón, vamos. Eusterio Rubido tamén facendo entrada en liña de meta. Xavi Rodríguez. Aquí temos tamén na marca dos 3 horas 30, clavao Xavi. Como non podía ser de outra maneira, metódico, meticuloso, aquí o temos, campeón. Clavada total, matemático. Eli, eso é precisión milimétrica, eso é saber facer un traballo. Eso é un traballo moi difícil para aqueles que non o sepan, facer de lebre moi complexo. E Javi acaba de clavalo aí ás 3:30, pero como un reloj, eso é impresionante. Xavi é un auténtico especialista. Sí, señor, Xavi. ¿Dónde está Xalo? Xalo. Ah. Ese aplauso, Xavi, José Pérez y Suso Ramos. Suso, muy bien Suso. Esa foto, hombre, esa foto. Familia. Grande, Suso, grande. Camiña. Sanitarios.
Ese aplauso bravísimo. Suso Ramos. 2.29, Carlos Capa. Vamos, Carlos. Camiñamos, campeón. Os depósitos baleiros de enerxía. Non lles queda unha gota de enerxía no corpo despois de 42 kilómetros, 195 metros, surcando as estradas da cidade herculina. Cando estamos vendo entrar en meta dorsal 526, Pablo Sanxiao. Dorsal 435, Gustavo Varela. Grandísimo Gus. Meteórico, estratosférico. Tan antes, no llegaron. Porque hay un botón de chip. Sale la pantalla. El tiempo marca aquí la variación. Esto es desbloqueado. Digamos que marcan allí atrás. Ahí tenemos estos tres corredores. Carlos Álvarez, Domingo Tomás Porta, Shirley Carolina Garcés. Shirley, segunda na categoría senior. Grandísima Shirley, como non. Ese aplauso, Domingo Tomás Porta, José Suárez, Alejandro Fernández, Jerónimo López. Impresionante aplauso, campeón. Ese abrazo entre amigos, claro que sí. Sergio Monteagudo. Grande Sergio. Iván Seoane, grande Iván, aplauso para él tamén. Esa foto, como non. Juan José Vieites, Emilio José Jove, Juan Mamata. Espectacular. Saudando Juanma, claro que sí. Cerra puño e apreta. Iso sí. Esa satisfacción que dá cruzar este arco de meta despois de máis de 3 horas e media correndo. Iso ten que ser espectacular, iso ten que ser impresionante, esa sensación de cruzar a liña de meta despois de ter superados esos 42 kilómetros, 195 metros. Impresionante. A Coruña, novena Maratón Atlántica, Coruña, 42. Aplauso, Marcos Rouco, Andrés Capa, Alfonso Gutiérrez, Emilio Fernández. Abro brazos, arriba brazos, foto, foto please. Ahí quedan inmortalizados. Sí. Eduardo Molpeceres. Muy bien, Edu. Sí, campeón. Esas palmas a Coruña. Pistoleiro. Sí, campeón. Javier Aparicio.
Buena, Javier. Running Oleiros. Que nadie se marche, porque a 1:30 procederemos a entrega de trofeos a todos os participantes, aos 3 primeiros e 3 primeiras clasificadas desta maratón popular, pero tamén entregaremos os trofeos aos campións e campeonas galegas de todas e cada unha das categorías. Polo tanto, que ninguén se marche para as súas casas sin antes presenciar a entrega de trofeos. Dorsal 337, José Antonio Martínez. Dorsal 306, Pablo Curieses. Grande Pablo. Oye, oíste, ¿el récord de la prueba se batió o no? No, sí, se batió con chicos y las chicas. Sí, los dos. Ese aplauso, dorsal 289, Hernando Seijas. Bien, Hernando, bien. ¿Qué tempo hizo, sabes, el primero? Ese aplauso, dorsal 248, Sean González. Grande, Sean. Juan José Kunz. Lembremos que se batiron os récords da proba tanto masculino como femenino. Este 2 de outubro aquí na Coruña se batiron todos os rexistros existentes ata o de agora. Na categoría femenina, Mónica Queruto. En categoría masculina, o vencedor absoluto desta maratón Atlántica Coruña 42, Richard Robb, atleta keniata. Grandísimo corredor que ostentaba unha marca de 2 horas 9 e que partía como gran favorito despois de acabar o segundo posto este ano no maratón de Nairobi. Aplauso, Jesús Morán, José Manuel Seoane, Adrián Bao, José Vicente Ares. Esas palmas a Coruña, María Pita. Manuel Rafael Pérez, grande Manuel. Ese aplauso grande, dorsal 294, Felipe Pires, Gaby Veiga. Ese aplauso, dorsal 473, Cristóbal Balseiro, grande Cristóbal. Vale, Cristóbal. Cristóbal seguía, pero xa acabou, Cristóbal, grande. Ese aplauso, dorsal 168, Armando Rodríguez. Dorsal 212, Héctor Cajaraville. Esteban Trillo, dorsal 307. Carlos Ayer, grande Carlos. Lembramos que o acompañamento destos metros, se alguén se mete para acompañar ao seu familiar,
é motivo de descalificación. Por lo tanto, recordamos non acompañar aos participantes se queren ter rexistro de chegada oficial. Yo le enseño igual la tarjeta roja, pero después no lo Atentos a este dorsal 360, Enrique Cabana. Buenas, Enrique. Grandísimo. Dorsal 360. Dorsal 273, Francisco Javier López. Buenas, Francisco. Ese aplauso también. 255, Miguel Díaz. Camiñamos aquí a entrega de medallas. Hidratación, sólido e líquido aquí nas carpas. A continuación do arco de meta. E agardamos a entrega de trofeos. Que ninguén marche. Daqui a 1:30 vamos a comenzar esa entrega de premios de esta novena Maratón Atlántica Coruña 42. Dorsal 310, Leo Figea. Aplauso, Leo. Baixamos ritmo, camiñamos. Grande, Leo, grande. Ese aplauso tamén para David Viqueira. Dorsal 198, grande David. 203, Víctor Souto. Encarando os últimos metros, dorsal 260, Juan Alberto Sánchez. Dorsal 169, Roberto Carlos González. Mark Doherty. Posto 254. Estamos aproximadamente no Ecuador de clasificación en función de inscritos. Dorsal 357, Iago González. Sprint final, Yago, despacio, despacio, Yago. Frenade ahí a Yago. Dorsal 295. Perdón, 298, Eugenio Chamorro. Arturo Zas. Adolfo García. José Antonio González. Dorsal 500. Macías, grande Maci. Campeón. Dorsal 269, Alejandro Iglesias. Vamos, Alex, últimos metros. ¿Qué tipo de campeón? Grande, hombre. Gonzalo Alberto Vázquez. Dorsal 322. Carlos Díaz Pache. Grande Carlos Ferrol. Vamos a Coruña, esos ánimos, esos aplausos, ese ruido en la línea de meta. Queremos aplausos para estos finishers que van a cruzar a línea de meta ahora mismo. Aquí ustedes,
completando a súa participación na maratón. Ramón Alba, Manuel Calo, aí están. E agora Roberto Taboada. E por detrás vemos que aparece José Manuel Martínez, acompañado de Alfonso Rodríguez. ¡Bravo, Noraboa! ¡Bravo, campeóns! Noraboa, rapaces, bravísimo! Bueno, estamos aquí agora con unha finisher. Que tal? Ah, non é unha finisher, espera un momento, que pensaba que era unha finisher. Pero vamos a falar con Alfonso. Que tal, Alfonso? Hola, buenos días. Bueno, contame un pouquiño, como foi a experiencia desta Maratón Atlántica Coruña 42 2022? Moi ben, a verdade, o recorrido moito mellor este que o dos outras edicións, máis divertido, máis entretenido, moi ben. Bueno, pois agora a recuperarse e a seguir disfrutando deste fermoso día que se nos está quedando. Gracias. Gracias a ti, Noraboa, crack, bravo. Noraboa a todos los finishers que están completando a súa participación. Bravo, campeóns, bravo. Vamos a darlle un aplauso moi forte a Oliver Lema, que ven aí acompañado. Bravo, Noraboa. Tamén temos aquí a Pablo Rubén Cazón, Javier López, Luis Vilela, José Daniel Reynoso. ¡Un aplauso! ¡Arriba Coruña! ¡Bravo, campeóns! ¡Noraboa! Ahí estamos. Cómo me gustan esos brazos arriba en la línea de meta. Sí. A ver cómo ya aplaudimos ahora a Quique Aldea. Ese aplauso, mira ese sorriso. Sabe que o ten, sabe que o conseguiu, sabe que xa está aí a liña de meta. Quique, Noraboa. Bravísimo, Quique Aldea. Pressure. It's time to fire on up. It's time to fire on up, yeah. Ese aplauso para estos finishers. Bravo, Noraboa. Ahí tenemos a David Mariño, Rocío López, Óscar Cabana. Bravo. E agora vamos dar a clasificación por equipos do Campeonato Galego, donde temos en a terceira posición a Asociación Deportiva Náutico de Narón, segundo clasificado o Club de Atletismo Cambados Seguros Noval e o equipo gañador o Burgas Atletismo Ourense. Esa clasificación por equipos. Dámoslle a Noraboa tamén a Alberto Senín, que cruza a liña de meta. Bravo, campeón. Vamos agora ese aplauso a Coruña, veña que se escoite. Ese Jorge Cabarcos, aí o tedes. Damos ya Noraboa, Jorge, bravo. Ahí estamos, Noraboa. Bueno, eu vou a pedir ya a todo o público que está aquí na Plaza de María Pita que se sumen conmigo a darles un aplauso moi forte a todos os voluntarios que están traballando, a todos os voluntarios, toda a xente que está traballando nesta maratón. Ese aplauso para eles, igual que lle aplaudimos a estes finishers, a Nick Schroeder e a Óscar Vidal. Noraboa, tamén ven aí Maite Salgado, aí os vemos, e Jesús Enrique, aí está. Ahí veñen, bravo, Noraboa. Ese aplauso para Maite, campeona, bravísimo. Y aquí vemos también a Enrique Jorge Rama, Julián Pérez, bravo.
Bueno, Maite, ven aquí, que quero que mo contes. Podes mo contar ou no? Non podes, bueno, recupera. A ver, algo moi rápido. Disfrutache? Debo ya vida a este hombre. Debes a vida, pois dío aí públicamente. Debo ya vida a Norris. Noraboa, bravo, veña a recuperarse. Noraboa a todos. Sobre todo, eu quero tamén mandarlle unha noraboa especial para eses debutantes que están finalizando por primeira vez unha maratón. Todos eses debutantes, bravo, noraboa por conseguilo. Non é moco de pavo, son 42 kilómetros en unha distancia mítica, moi dura, 42 kilometrazos. Así que noraboa para todos eses debutantes que se convertiron en finishers dunha maratón. E agora un aplauso para Antonio Franco, Antonio Oliveira, Jorge Castro, José Luis Santiso, Alfonso Canosa. ¡Bravo! ¡Noraboa! ¡Ese aplauso! ¡Ahí está! ¡Esos últimos metros! São totalistas da prova. Di aí. São totalistas da prova. Aí están, levan todas as probas, todas as maratóns da Coruña. Todas as maratóns da Coruña. Aí están as 9 maratóns da Coruña. Antonio Oliveira e Antonio Franco, aí ustedes, 9 maratóns, 9 participacións. Esto hai que contalo, A ver, veña, ahora xa estamos aquí. Antonios, contádeme, como foi? Como siempre. Empezar y terminar en la ciudad más bonita de España y quizá del mundo. Solo quizá. Bueno, a ver, contádeme, 9 edicións sin fallar. Eso é difícil porque sempre pode haber un ano que estés peor, que estés enfermo, que teñas un compromiso. 9 edicións, 9 participacións. Isto é impresionante. Verdad, mas todos os anos estamos peor, não há problema. Estamos sempre mal, pero aquí vimos e aquí terminamos. É un placer sempre. E bueno, como é de importante vir acompañados así cos amigos e cos compañeiros? Sí, amigos, compañeros, hija, mujer de Antonio, toda la gente de Coruña aquí es de puta madre y aquí me siento en casa. Aquí estoy en casa. Para o ano que? Para o ano la 10ª. Sí, la 10ª para o ano. Aquí estaremos. Moi ben, perfecto, pois. Noraboa, eu de verdade, un aplauso moi forte para os Antonios dende Portugal e para o mundo. 9 edicións da Coruña 42, 9 participacións dos Antonios. Vaya cracks, aí están. Sumando historias, sumando kilómetros, a Coruña 42. Y ahora vemos aquí a Cristina Cruz, que también finaliza. Noraboa, campeona. Vamos a ver si falamos con Cristina. Cristina, ¿estás para falar un pouquiño? Un poquito. A ver, contame, ¿cómo foi esta maratón atlántica? Pues muy bien, muy bonita, muy animada. La gente, la verdad, que lo ha dado todo. Y me ha encantado. ¿Para repetir? Hombre, por supuesto. Pues nosotros encantadísimos de tenerte aquí. Bueno, déxote que te recuperes. Gracias a ti por estar aquí. Bravo, José. Ahí está José González cruzando línea de meta. Noraboa. E aquí veñen estes finishers tamén, Manuel Dorado, Antón García, aí veñen. Bravo, rapaces, e ahora vamos a darlle un aplauso moi forte para esta rapaza que vai a finalizar, Geli López, aí está. Primeira Master 5 en cruzar liña de meta. E agora vemos a Rocío Díaz, que é a primeira Master 4 en cruzar liña de meta. Aí está. Noraboa, rapazas.
Ese aplauso ahora para José Manuel Cruz. ¡Bravísimo! Noraboa, outro finisher máis. Aí estamos. ¡Bravo! Cando temos xa máis de 300 participantes chegados a meta. Y aquí vemos esto, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ese aplauso. Ahí ven Javier Fernández, María Corredoira, ¡bravo! María Corredoira que se sube ao podium da categoría Master 3, terceira Master 3, María. Ahí estamos, bravísimo. Y ahora vamos a aplaudir ya a José Manuel Senlle, bravísimo. Y ahí saludando por detrás que aparece Roberto Tobar, que entra feliz, contento, disfruta esos metros, que se acaba, que se acaba, que se acaba. Aproveite esos metros, gasta ficha. Bravo, noraboa. Lembramos para todos los participantes que xa chegaron á liña de meta que tedes os resultados publicados na web Carreiras Galegas na sección de resultados. Resultados da maratón e da 10K publicados en Carreiras Galegas na sección de resultados e que a entrega de premios terá lugar a partir da 1:30, vale? A partir da 1:30, entrega de premios da Maratón Atlántica Coruña 42. E agora Pablo Rodríguez que finaliza esa Maratón Atlántica. Noraboa, Pablo. Ese aplauso muy fuerte ahora para Diego Martín. Noraboa. Ahí vemos con los brazos en alto José Santos Fernández. Y por detrás también, a punto de finalizar, David Pineño. Ahí ven, bravo. Noraboa, cracks. Bueno, José, ¿qué tal? Aquí estamos en María Pita. Qué guay. Qué bonito, ¿verdad? Dura, al final dura. Final dura, pero disfrutando, ¿no? Sí. Disfrutando en casa. Muy bien. Veña, a recuperarse. Y mientras tanto nos aplaudimos a Edgar Saavedra, a Alfonso Rosado, a Jesús Vázquez. Y vamos a hablar aquí con Edgar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo senta colgarse esta medalla aquí en la Plaza de María Pita? Ben, un pouco cansado, pero ben, estou moi orgulloso. Contame, ¿cómo foi esa saída de noite con ese arco luminoso espectacular? Aí toda a xente animando, toda a mañán escoitando os ánimos da xente, agora aquí, por fin, na liña de meta. Isto é unha pasada, isto correr como correr na casa, a xente te leva en volandas, estou moi contento, moi orgulloso da organización. Bueno, pues Edgar, a recuperarse, a coller forzas porque queremos verte aquí máis veces. A ver, xa veremos. Xa veremos. Esto preguntalo na liña de meta igual non é o mellor sitio, ¿verdad? Veña, seguimos aplaudindo a Juan Carlos Saavedra. E agora vamos darlle un aplauso a Marta Ferreiro. Aí a temos que queda clasificada cuarta da categoría senior. Aí vemos a Marta cos brazos en alto. Noraboa. Bueno, Marta, véxote moi fresca, vou ter que pedirse que me contes como foi esta Maratón Atlántica. Buah, impresionante. Contame, intenta con palabras o que sei que é moi difícil, que é definir o que sentiches hoxe. A ver, orgullo de mí misma por entrenamiento e por conseguilo. Aparte viñas 4 horas e conseguino, así que... aparte encántame correr en Coruño porque é precioso. Pasada. Bueno, pois, noraboa, de verdade, conseguíchelo, aí o tes, esa medalla de finisher é túa, así que noraboa, Marta Ferreiro, e agora un aplauso para María Guadalupe Buján, que tamén finaliza, que chega a cuarta da súa categoría Master 3, aquí a temos a María, noraboa, bravo!
let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million. Bueno, temos información agora que acaba de pasar o último participante polo kilómetro 32 ahora mismo. Kilómetro 32, ainda lle quedan 10 kilómetros o último participante. Cando vemos que agora cruza a liña de meta David Taboada, aí o vemos. David, que tal? Como estamos? ¡Apú! ¡Noraboa! ¡Bravo! Bueno, estou vendo aquí dous finishers, estou vendo a Rocío e a Julio que están comentando a xogada. Vos pedir que me comentedes a mí, xa que estamos. Que tal, Julio? Pues bien, la verdad que contento con haber terminado, pero bueno, es duro. 42 kilómetros es exigente y comentaba ahora con la compañera, hice hace poco la de Ribadeo Catedrais, que es durilla, pero que es una preciosidad y muy bien organizada. Bueno, é a verdade que cando decides que unha maratón é dura, a mí sóname a unha obviedade, no? Pero bueno, oye, eu non sei, Rocío, que opina? Home, é moi dura, son moitos kilómetros, Bueno, eu agora estábamos vendo, vente, Julio, non te nos escapes, que eres sombra. A ver, estamos vendo, vos facer unha pregunta indiscreta. Cantos anos tedes, Rocío? 53. E Julio? 40 más 21. 40 máis 21 que veñen sendo uns 61 anos, aí estamos. Pois aí ustedes, dando exemplo. A ver, unha mensaxe para alguén que este dubidando se participar nunha maratón ou non. Aplauso, Adrián. Que lle podemos decir? Que sí, hai que probar. Adestrar pa diante. Pero importante preparala, non? Sí, tiene que prepararse mucho, esto no es de la noche a la mañana y tiene que hacer primero revisiones médicas para ver cómo se encuentra, porque 42 kilómetros es, a partir de una edad no es lo más prudente. Estou totalmente de acordo, pero con preparación e con un bon seguimento, pois pódese chegar a facer, non? Entonces, que se animen, pero con sentidiño. Efectivamente, sí. Con sentidín e con cabeza. Moi ben. Kilómetro. Sonche. Bueno, pois moitas gracias. Deixos que sigades conversando amigablemente, que é unha maravilla ver o bo rollo que hai entre todos os participantes, o bo rollo que hai entre todos os corredores. Cando entraban Óscar Duro, José Segades, Silla Cebreiros, grandísima Siria. Impresionante. A ver cómo ven Sira. A ver cómo ven Sira, que vemos aquí que di, ai, cheguei. Que tal? Moi dura a parte final. Sobre todo a subida a Torre de Hércules costoume moitísimo. Esa sobrabache, non? Sí, esa sobrábame. Pois eu vendo xa cara diría que estás para darlle outra volta, Que queres que che diga? Ahora mismo vou a darlle outra voltiña. Satisfeita por finalizar a Maratón Atlántica 2022? Sí, ademais é precioso, o recorrido é moi bonito, moi chulo. Pois veña, agora a recuperarse porque unha maratón non che moco de pavo. Noraboa, bravo! Galegas, resultados. Aí, metendo os cornos a medalla, eso, Como me gusta ver o bo rollo e a xente sorrindo na liña de meta, que maravilla, que luxo ver a xente disfrutando e pasando ben aquí ao cruzar esta liña de meta. Un luxo. Sí, todavía provisional porque ainda non entraron todos. Está controlado. Ves aquí todos os resultados do galego. Obviamente, ainda non entran todos, a mellor hai xente que non se pode ver isto. No, xa din tamén a de equipos que xa chegamos. Isto xa dixeras, Vale, e depois dicías que era Beatriz. A rapaza sí, Beatriz foi a primeira. Beatriz Fernández Gil. Segunda foi Silvia García Lorenzo, terceira Rosario Figueroa. Xa no terceiro? Sí. Meterse dúas aí que non son alegres. Vamos agora a darlle un aplauso moi forte a esta rapaza, que mira que sorriso trae, que maravilla, que luxo ver esta cara. Bravo, Aida. Aida García, aí está, finalizando Maratón Atlántica Coruña 42, bravo. E detrás de Aida, Jorge Blanco, Mario Outeiro, Isaac Gómez, Noraboa. Bravo rapaces, bravo finishers, cracks.
E agora podemos darlle un aplauso moi forte a Julio César Navarrete. Noraboa! Aí está. Esos metros aquí en María Pita despois de vir pola Rúa Real. Isto ten que ser unha explosión de sentimentos, unha explosión de sensacións. O saber que xa tes o maratón derrotado, que xa eres un finisher da Atlántica, un finisher da Coruña 42. Cando estamos agora pasando das 4 horas de carreira, pasamos agora das 4 horas 6 minutos, 7 minutos xa, 4 horas 7 minutos. E siguen chegando participantes. Temos agora mesmo 334 participantes en liña de meta. E aquí ven José Pedreira, que tamén vai a finalizar. Noraboa, bravo. Impresionante a Coruña, sí. Cando temos podium do Campeonato Galego Absoluto, terceira clasificada Rosario Figueroa, 3 horas 13. Segunda clasificada Silvia García Lorenzo, 3 horas 2 minutos. E vencedora desta proba, Beatriz Fernández Gil, con un crono de 2 horas 55 minutos. Espectacular, impresionante a Coruña. E agora momento para aplaudir e recibir na liña de meta a este finisher. Chámase Fernando, apellídase Casal e ven aí sorrindo porque sabe que xa o ten. Bravo! Noraboa! Continúan chegando atletas. Cando levamos máis de 4 minutos de proba e xa temos campeóns galegos absolutos. Terceiro clasificado Víctor González Horta, 2 horas 37. Segundo Jonathan Fernández Ríos, 2:36. E vencedor Ricardo Vázquez, 2 horas 32. E siguen chegando corredores e corredoras desta novena edición Maratón Atlántico Coruña 42. Bueno, estamos aquí ahora con Juan, que me está contando así que lleva 25 maratones. ¿Cuántos años, Juan? 30 años. 30 años en cada pierna. Más o menos. ¿Cuántos años tienes? 67. 67 años. ¿Desde dónde vienes? De Casas Ibáñez, Albacete. De Albacete y para el mundo. Cuéntame, ¿cómo ha sido hoy aquí en A Coruña esta maratón? Bueno, bien, un poco duro. ¡Grande María José! Pasáis un ratito subiendo arriba a la torre, muy bonita, pero... Pero es para enseñaros. A ver, ¿cómo te vas a ir de Coruña sin ir a ver la torre, Juan, por favor? Eso sí que es verdad. Eso es sufrimiento y además luego satisfacción al llegar. Bueno, cuéntame, ¿repetirías en A Coruña? Bueno, es que ya muchos años para repetir, sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Bueno, que sepas que la puerta te queda abierta. No te doy la llave de la ciudad porque no sé la alcaldesa qué opina, pero ahí estamos, ¿eh? La puerta abierta siempre para ti, aquí en A Coruña. Se agradece a todos, soy muy hospitalarios y todo muy bien. Pues enhorabuena por finalizar la maratón y espero que corras muchísimas más, las que te apetezca. Las que el cuerpo aguante. Muchas gracias. Enhorabuena. Impresionante, cuando veíamos entrar en meta María José Méndez, segunda de la categoría Máster 5, y ahora a la par Isidoro Fernández y Javier Villalta. ¡Aplauso! Que non se marche naide, porque ás 13:30 aproximadamente comezaremos esa entrega de trofeos. Esos últimos metros para Giacomo Grillo. ¡Giacomo! ¡Aplauso! ¡Grande Giacomo! ¡Italia! ¡Sí!
Entrega de trofeos a continuación, unha vez finalizada a proba, para os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas de cada unha das categorías desta maratón popular, pero tamén se entregarán os trofeos aos vencedores e vencedoras absolutas de cada unha das categorías do Campeonato Galego de Maratón. Día espectacular hoxe aquí en María Pita, 23 grados de temperatura, disfrutando desta mañá deportiva, desta novena Maratón Atlántica Coruña 42. Aplauso forte, dorsal 468, Ángel, de apellido López. Ángel López, que trae un sorriso espectacular nesa faciana, Isto é satisfacción sabendo que tengo traballo feito, A ver, Ángel, contame, como foi? Cansados, 10 últimos son terribles. Sobraban ou ese sabía que quitalos, non? Oh, sí, eso sobraban, pero ben, moi contento. Era a primeira vez, gracias ao meu primo que teño aquí o teléfono que me entrenou estes meses. Moi ben, moi ben. Estásme dicindo, a ver, contame. Teu primo que te adestrou estes meses e que está no teléfono, estános escoitando agora? Estamos escoitando, sí, teño aquí. Bueno, oíche, primo, non sei como te chamas, pero fixache un bo traballo porque aquí tes o finisher aquí, Ángel, que xa está na liña de meta, ten a medalla colgada, está con un sorriso que seguro que vai a ter moito que decirche que agradecerche. Iso te agradecer, a ver se consigo unha medalla para el tamén. Gracias. Bueno, pois, oíche, debut aquí en Quente, na liña de meta, dime, vas a repetir na distancia? Non sei. Xa verei, agora hai que pensalo. Nada, si non me das un no rotundo é que quere decir que sí. Veña. Vais, gracias. A ti, aí está. Estaba o teléfono co adestrador. Isto é a tecnoloxía o que ten, José Cándido López. Aí. Pulgares para arriba, dedos hacia o ceo. Aí está, pero saborea os metros porque se chacaban, non che quedan máis. Aí está, Nora Boa, bravo. Aí estamos, bravísimo. Ese aplauso tamén para Juan José Yáñez. Mirada hacia diante. Cando temos xa en liña de meta a máis de 360 participantes, concretamente 363 finishers, non está nada mal, xa están aí chegando boa parte dos participantes que tomaron a saída ás 8 da mañán. Espectacular saída que vivimos. Se hai alguén que me este escoitando que se quedara na cama dicindo que pereza me dá ir ver a saída da maratón, que sepa que se perdeu algo inolvidable. Esa saída de noite, con todo iluminado, con todos os corredores emocionadísimos aí na saída, foi algo que non se vai olvidar facilmente. Así que, para o ano que ven xa sabedes, hai que madrugar un pouquiño para animarme a estes maratonianos dende a saída. Por qué? Pois porque merece a pena. E ollo, échalo,
que de 31 mulleres que había inscritas chegaron 22 a meta, ollo, 22 mulleres finalizaron xa esta maratón. Ese aplauso para elas, claro que sí. Bueno, pois eu vouche dar un dato, Eli, que ao conto das mulleres non sei o dato exacto porque non o teño aquí agora mesmo, pero sí que che podo decir, antes de nada vamos a dar un aplauso moi forte a Fernando Patiño que finaliza. Un aplauso para Fernando. E falando das mulleres e dos abandonos, si vamos a pola estadística, porcentualmente, porcentualmente porque participan menos mulleres, pero porcentualmente abandonan moitas menos mulleres ca homes na maratón, Isto están os datos publicados na web do Concello, na web das carreiras, por aí pode verse, e abandonan menos mulleres ca homes na maratón sempre, Claro que sí. 22 finishers de 31 inscritas. ¡Impresionante! E aquí vemos un finisher que ven tocado, pero vai chegar, Iván Cuerdo, ven tocado pero cuerdo. Sí, vamos, señor. Cuerdo. Mira que lleven o compañeiro que vai a axudar aí un pouco, que vai a empuxar. Dalle un ánimo aí, Manuel, dalle un ánimo aí, veña. Aí ven Manuel Varela, que cruza a liña de meta. Aí estamos, noraboa. Pero mira o de atrás como ven como unha moto, Pablo. Pablo ven sorrindo, facendo ese, saudando aí a xente. Iván, últimos metros correndo, Iván. Últimos metros correndo, Iván. ¡Eso! Sin pasarnos, que a ver se vamos liar ahora. Iván, ¿qué pasó? Gemelo roto desde el 6. Desde os 6. Pero ¿cómo estamos? Pero vamos a ver. Pero a ver, ¿contento? Sí, contento. Una y no más. No, habrá que repetir y hacerla bien. Oye, si chegaches así con un Xoximelgo, cos dous… Con los dos reviento. Cos dous que van peligraros que ni atas. Veña, recupérate. Ahí tenemos a José Francisco Pérez. Ese aplauso para José. Mira cómo ven, ahí disfrutando, apretando. Mirando. Bravo. Noraboa. Cuidadillo aí con esa frenada, porque me tedes aí unha frenada que non temos o corpo para grandes alegrías, Aplauso fuerte para José Antonio López. Grande, José Antonio. Esa foto. Bueno, estamos entrevistando moito finisher, pero eu quero que me conte alguén que está por aquí vendo chegar a xente, que me conte como están as sensacións aquí en liña de meta. Bueno, es la primera vez que lo veo y estoy flipando. Estás flipando, ¿no? Sí, me ha encantado. Pena que no tengo cuerpo para meterme en el maratón, porque la semana pasada son 6 kilómetros y casi me muero, imagínate. Bueno, pero mira, ti pensa que eu digo sempre que aquí é importante participar, e temos moitas formas de participar, pode ser correndo, pero tamén hai moita xente organizando, non te podes imaginar o número de persoas que fan falta para organizar a maratón. É unha labor moi importante, e isto dirancho todos os que acaban de cruzar a liña de meta, son os ánimos do público, así que ti non te preocupes, que estás facendo aquí un traballo moi valioso, animando, como vamos a animar agora a esta rapaza, que isto vai ser un espectáculo. Estoy emocionada con todas las chicas. Ese aplauso para Isabel Brea, primeira clasificada da categoría Master 7. Ese aplauso, ese ánimo para ela. Foto, por favor. ¡Qué grande! ¡Isa! ¡Ay, pero qué! Ahí vamos. ¿No?
Aplauso Susana Cepa tamén. Resistiré, Quinta Máster 3, Susana. frente a todo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Aún en la arara resistiré. ¡Ole! Bueno, Isa, onte na pasta party estábamos sentados xuntos codo con codo ali repoñendo depósitos e decíasme que bueno, que este ano, que moi dura, que non sabías. Aquí estás, finisher, un aplauso para Isa. Gracias a vosotros, a toda esta gente que me anima, por si sin ellos no hago nada. Me voy abajo, con toda esta gentina tan linda, tan guapa, que tanto los quiero. Me emociono. Dasme unha aperta. Estoy sodita, pero no huelo. No huelo. Grande foto, por favor. Esto só pasa aquí, María Pita. Esto só pasa aquí. No corazón da Coruña. Qué grande. Sí. Qué grande. Impresionante. E agora para que a xente tome nota, para que a xente cobre realidade da magnitude da fazaña, vamos a preguntarlle a Isabel, cantos anos tes? 71. Vamos a repetilo porque eu creo que hai algún que non escoitou ali ao fondo. Díllelo outra vez. 17 al revés. 71 anos, finisher da Maratón da Coruña. Aí a tedes, moco de pavo. Cristina Morán. Ese aplauso. Club Atletismo Sala. Isabel Brea, que creo que, claro, como non podía ser de outra maneira, quedou primeira da categoría Máster 7, porque facía falta saber quen se atreve a correr a maratón con máis de 70 anos, Aí está. Impresionante. En dúas palabras. Mónica, en dúas palabras, impresionante. Impresionante. Mira, eu animo a xente que poñamos de exemplo a esta muller, e ademais muller, 71 anos, pero para aplaudir e non parar de aplaudir. Falábamos antes de emocións das chegadas a metas. Isto é super emocionante, pero que ademais, que pasa de emoción, porque ver unha muller con 71 anos chegar como chegou, sorrindo, cantando, e se a deixamos baila, é maravilloso. No, é que xa me amenazaba, decíame, Xalo, non sei se che vou bailar o Despacito porque na anterior edición, na 8ª edición, bailomo Despacito cando cruzou liña de meta. E hoxe cantamos Resistiré, esta muller é... E ademais correu todos os maratóns esta muller, vamos, digna de facerlle un monumento, a verdade que, ou polo menos unha homenaxe na próxima maratón, haberá que facer unha homenaxe, porque madre de Dios. E o bo rollo que nos transmite a todos, eso é algo impresionante. Bueno, é o que nos queda, porque temos agora aquí chegados 378 participantes na liña de meta. E siguen chegando máis e máis participantes. Aquí vemos estes dous que veñen collidos da man. Eli, quenes son? Yaiza Facal, John Vázquez, Yaiza Facal. Ese sorriso aí de John e Yaiza. Sorriso que casi son vaguas. Sorriso choro aí a medias, vaya, xa, Xalo. Vas a ter que contarmo. Quen empeza, John ou Yaiza? A ver, John, contame, como foi? Es la primera que hacemos y fue emocionante para acabar. La verdad, nos lo dijeron al empezar, si llegáis al final, esos últimos 200 metros, no te vas a olvidar la vida. Y es cierto. Yaiza, ¿qué temos agora mesmo? ¿Máis ganas de rir ou de chorar? Llorar, fijo. Uy, estoy que no me aguanto de pie. Es muy fuerte, acabar una maratón es muy fuerte. Estoy feliz. Pues mira, vamos a facer máis bonito aínda. Un aplauso para Yaiza. ¡Arriba Coruña! Noraboa campeona, noraboa finisher. Disfruta deste momento porque é teu, porque o gañache, porque o loitache. Así que disfrútao. Xalo, quietos. Marcela Parga, segunda, Máster 4. Miki Fraga acompañando. Fotazo, Atletismo Sada. Impresionante. 28, finisher muller. 28, finisher muller. Ollo. Bueno, ¿cómo está Osada, ¿Cómo está ese cas? ¿Cómo está ese cas que están que se saen? Sempre dando moito nivel. A ver, Marcela, contamo todo. Pois mira, pensaba que non era tan dura, pero bueno, é moi emocionante.
Óscar, estás dicindo lleves como se podía, tivo dúbidas, non? Eu fixen xa 5 e sabía que se podía facer. Pero Marcela tiña dúbidas. Sí, pero eu sabía que como vai entrando moi ben, a cabeza ten moi ben amoblada, iba a acabar fijo. Eu creo que acabas de dar unha clave que é o ben adestrado que chegues, non? Sí, o máis importante é facer un bon adestramento de 3-4 meses mínimo e facer algunha media antes, porque senón complicado, pero sí. Aí está, disfrutadeo, veña, a disfrutar porque tedes un pedazo de grupo e iso é algo moi difícil de conseguir e que hai que valorar e disfrutar. Noraboa. Gracias, graciñas. Cando nos informan, Xalon, que temos cola de carreira a 5 kilómetros, 5 kilómetros cola de carreira e acto seguido comezaremos a entrega de trofeos. Cando está agora entrando últimos metros para Francisco Domínguez. Por detrás, José María Martín. José María Martín, Chema, cuidado Chema, de Cádiz, de Cádiz y de aquí se va a Dublín. De aquí a Dublín, de Coruña a Dublín pasando por Cádiz. Grande Chema. Cando levamos 4 horas 40 minutos de proba, novena Maratón Atlántica Coruña 42, que coincide co Campeonato Galego de Maratón. Campeonato que este ano recae en Beatriz Fernández Gil en categoría femenina, en Ricardo Vázquez Bamonde en categoría masculina. Cando estamos vendo chegar dorsal 452, José Caballer. Ese aplauso forte para él tamén. Y vamos a hablar con José, porque trae una camiseta que pone Objetivo Maratón de Valencia, pero hoy está aquí en A Coruña, así que vamos a ver José qué nos cuenta. José, ¿cómo ha sido esta maratón, aparte de dura, que eso ya lo sabemos todos? Hombre, pues para mí dura, porque ya hacía tiempo que no hacía estos ritmos, pero en fin, contento por haber acabado, que era la idea de acabar, y bien, estupendo. ¿Qué te ha parecido la carrera, el circuito, las vistas? ¿Cómo ha sido la cosa? Muy bien, bueno, al final no podía ver mucho las vistas porque ya estaba tan cansado que a la vista ya no veía nada más que el suelo. Pero bien, muy bien. ¿Desde Valencia? Sí. Ahí. ¿Y cómo ha sido eso? Cuéntame ya para acabar, te dejo que te vayas a recuperar ahora. ¿Cómo ha sido la toma de decisiones para venir aquí a Coruña? Claro, corro muchas maratones y aquí creo que corrí la primera o la segunda edición. No había vuelto a correr y digo, pues voy a correr ahora porque si no, ya por la edad ya no vuelvo a ir a correr. y más que nada por eso. Y la he vuelto a hacer bien. Bueno, pues que sepas que aquí estaremos encantados de recibirte las veces que tú quieras. Bienvenido serás. Gracias.
Gracias a ti. Enhorabuena a otro finisher más aquí en línea de meta. ¡Bravo! Bueno, pois agora que estamos aquí agardando por máis finishers, vamos a lembrar que esta Maratón Atlántica Coruña 42 arrancaba o venres no Palesco con esa presentación que facíamos onte. Tivemos a Mini Atlántica donde temos o futuro desta maratón participando e correndo, donde tiñamos máis de 900 menores participando nesa Mini Atlántica. Si, dixeno ben, non me equivoquei. Máis de 900 participantes nesas carreiras de menores onte pola mañán no Paseo do Parrote, nesa Mini Atlántica que tamén podíamos recuperar despois da pandemia. Despois pola tarde levábamos a cabo esas conferencias no Palesco donde tiñamos 3 deportistas olímpicos e hoxe aquí esta gran festa do atletismo galego, a Maratón Atlántica Coruña 42 que vai finalizar agora mesmo José Alberto Lodeiro, o que lle damos un aplauso moi pero que moi forte. Aquí o temos, noraboa, bravo. Lembrar que tamén hoxe se batiron os récords da proba tanto na categoría masculina como na categoría femenina. Na categoría de mulleres, a keniata Mónica Queruto batía ese récord da proba que figuraba en vigor hasta o día de hoxe. E en categoría masculina, o vencedor absoluto tamén keniata Richard Robb batía ese récord de 2 horas 12, baixando en 2 minutos, facendo esas 2 horas 10 que lle ostentan o título e o récord desta proba. Maratón Atlántica Coruña 92, que finaliza nestes momentos o atleta José Luis López. Grande José Luis, saúdo campeón. Hola José Luis. Cuéntame, ¿esa bandera de dónde es? Venezuela. De Venezuela, eso quiere decir que probablemente tú vengas de allí, ¿no? Exactamente. Y cuéntame, has venido aquí única y exclusivamente a correr la maratón, ¿verdad que sí? No. Di que sí. Sí. Enhorabuena, antes de nada, cuéntame, ¿cómo ha ido la prueba? Bueno, muy buena. Un poco exigente, pero excelente. La organización muy bien. Bueno todo, de verdad que sí. Yo te veo muy contento y feliz. Cuando estábamos ahí a las 8 de la mañana para dar la salida, ¿te veías aquí en María Pita así de bien como estás o cómo estaban esas dudas? Sí, mejor, pero bueno, tuve un problemita en la pierna izquierda, pero lo iba a terminar. Era mi objetivo y así lo fue. Pues el objetivo lo tienes, así que disfrútalo, recupérate y ahí estás, finisher de la Coruña 42 2022, nada más y nada menos. Muchas gracias a todos, de verdad que sí. A mi esposa en especial. Donde esté la esposa, muchas gracias, ahí está. Enhorabuena, vaya crack, ahí lo tienes, finisher. Vamos a preparar esas palmas. Dorsal 4, 2, 3, Javier Fernández. Bueno, Javier comezou con un trote moi sólido agora mesmo, Javier, eu creo que ainda lle dabas outra volta, Bueno, quedaba gasolina para pouco xa, Pero bueno, moi ben. Estou moi contento de haber participado este ano. A verdad que moi ben, a organización moi ben, Moi ben, estou moi contento, a verdad que Marines contentos estamos nós de que digas eso. Gracias, hombre. No, eu xa che digo, para mí sempre é un placer participar aquí neste tipo de carreiras, de verdad que sí.
Pois nós encantadísimos de terte aquí, así que xa sabes, a porta aberta e a invitación encima da mesa para cando queiras. Pois moitas gracias, vale, graciñas. Po ano repetimos, vale? Pois para o ano, se podemos, aquí estaremos todos para recibirte na liña de meta de novo. Noraboa, finisher. Gracias, gracias. Ese aplauso, dorsal 535, Santiago Couceiro. ¡Bravo, Santi! Bueno, Santi, aquí estamos, liña de meta. Véxote tamén, véxote igual que Javier, sorrindo, felices, enteiro. Vinimos todo el camino juntos, casi. Pero coñecíades vos de antes? No, casualidades. É que se dá a casualidade que casi somos veciños, o sea, non nos conocíamos. Bueno, tú mira o que vos levades da maratón, aparte dunha medalla, un amigo e compañeiro, Sí, señor, la amistad lo primero. Porque aparte, cando coñeces a alguén nestas circunstancias, eso non se olvida na vida, Que va, isto é, bueno, é pa sempre, porque en realidad coincidimos cada 2x3 nas carreiras, bueno, aparte seguro que nos vamos a ver, a partir de ahora seguro que nos vamos a ver máis veces. Pois seguro que non vades a olvidar eses kilómetros que fixeches codo con codo aí na maratón Coruña 42. Claro que no, esto es una aventura más. Muchas gracias. Gracias a vosotros, veña, a recuperarse e a disfrutalo. Noraboa. Noraboa, Francisco Freire, que acaba de entrar tamén agora en meta. Fran, camiñamos, campeón. Esas palmas para os últimos metros do dorsal 314, Fran Guardón. Ese aplauso a Coruña, Fran, sí. Bravo, Noraboa, que está buscando aí a canción de Spotify, está buscando aí a canción para poñela. Sí, está buscando a canción de Terra das Tanxugueiras, non, Fran? Igual está chamando que me chega para comer. Apúntame aí que chego para comer, que tal? Moi ben. A ver, en serio, que estabas facendo no teléfono? Parando a aplicación. Ben, cóntame, como foi a maratón? Un regalo. Despois de facer a segunda tirada longa, hai 15 días, pinchei un semelgo con afisio. Dixéronme que baixando o ritmo, con medias de compresión. ¡Aplauso! Levando tranquilo. Regalaron Fernando Martínez. Pois oíche, aí a tes, xa é tú, Subidón. Bueno, pois mira, agora recuperarse e para o ano que ven que? Mais e sin medias de comprensión e sin pinchazo. Sí, a por marca, a ver. Teño el 3:41 aí desde a primeira. A ver se baixamos un minutiño. Pois veña, Noraboa, outra pa buchaca, xa van 3 e a ver se para o ano que ven cae a cuarta. Esperemos que sí. Gracias. A ti.
Cando levamos até de agora 392 finishers e en breves estaremos a ver xa o cierre de proba para proceder a continuación esa entrega de trofeos. Premios para os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas de cada unha das categorías, tanto na maratón popular como no campeonato galego. Polo tanto, que ninguén se marche antes de comer, porque vamos a presenciar a entrega de trofeos, que habrá moitos e vos, aparte de os récords da proba e, como digo, desos campeonatos galegos de cada unha das categorías. Por lo tanto, que ninguén se marche. Vamos a animar ata o final. Dorsal 396, Iván Morlán. Ese aplauso para Iván, que chega aí aplaudindo, conseguindo finalizar esa Coruña 42. Bravo, noraboa, eso é. E agora imos a recordar, a lembrarlle a todos os finishers desta Coruña 42 que poden gravar a medalla que recibiron na liña de meta, que poden gravala co seu tempo, co seu nome. Teñen aí onde están as caimas, vale? Ali tedes o servizo de grabado. Aí podedes achegarvos e co voso dorsal e a vosa medalla van a gravarvos a marca, e van a gravarvos o noso nome para que a lembranza do día de hoxe sexa máis personalizada se cabe. Eu quixera agradecer, ademais de todas as empresas que colaboran coa proba, e aos organizadores, tanto a Federación Galega de Atletismo como o Concello da Coruña, eu quería agradecer enormemente a todos e a todas os voluntarios e voluntarias que estiveron hoxe aquí dende as 7 da mañá colaborando e facendo que esta proba se leve a cabo. Por lo tanto, un aplauso fortísimo para todos e todas os voluntarios. Aplauso a Coruña. Últimos metros, dorsal 505, José Ramón Baña. Mirando a fronte, ao reloxo do Concello, aquí na Praza de María Pita. Dorsal 392, Fernando Baleiro. ¡Ole! Con reverencia, Pase toreiro aí, Xalo, pase toreiro. Sí, señor, meteu yo pase aí. Sí, señor. Noraboa, esa bravo. medalla, esa medalla. Bueno, cando estamos agora mesmo a 5 finishers de chegar aos 400, 3.95 temos agora, así que vamos a ver quen é ese finisher que cruza a liña de meta no posto número 400. No, digo que faltan, hai bastantes vacas, ¿no? Van 395 de 530. ¿Cuántos sabíais que saíron? Vale, pero saíron, dixeronme que 470, ya, pues 70, o está llegando a la torre, 75, o sea, le deben de quedar 3 kilómetros. Claro, de 8 a 1:30, ¿cuántas horas? A 8 no, vai máis.
No, a 7 menos de 8. Y a 7 pico. Eso es caminando. 7, caminando rápido. A Carlos está bien. A Carlos, el otro, no sé, digo, por rellenar, si no viene nadie. Mira, ya está justo con el último punto. Sí. Último corredor, último punto de control. Apenas 3 kilómetros para rematar esta 9ª edición Maratón Atlántica Coruña 42. Bueno, pois hoxe estamos aquí con récords da proba, estamos de celebración e vamos a lembrarnos no día de hoxe dos gañadores da edición do 2019, a última que levamos a cabo, pero antes vamos a recibir aquí na liña de meta a Timo Statlander, que vai a finalizar apretando. Cuidado, Timo. cuidado, polvo. Cuidado. Madre mía, apretando. espectacular. Esa alegría nos metros finales. Esa alegría nos metros finales que bueno. Chalo, eso chamase dosificar esforzo, eh? Sí, chegar con enerxía ata o final. Impresionante. Bueno, e vamos a decir entón os gañadores do 2019. Vamos a empezar pola carreira de 10 kilómetros. A gañadora da proba feminina foi Mónica Granero, con 39 minutos 02 segundos. Simón González, gañador masculino, 32-14. Mentres que no caso dos homes, da carreira de 42 kilómetros da maratón, a gañadora foi Charo Figueroa, con 3 horas 7 minutos 13 segundos. E o gañador fora Dominic Quemoy, con 2 horas 19 minutos 24 segundos. Este ano temos aí esas victorias con récord de dos gañadores de Richard Robb e de Mónica Queruto, que destrozaron os récords da proba, case nada o que vimos de vivir hoxe. Eli, isto un día grande para o atletismo. Impresionante, espectacular e para marcar cando estamos vendo os últimos metros de María Elena Castro, terceira clasificada, categoría Master 5. Ese aplauso para María Elena apellido Castro. Grande María Elena. Xalo, que non che escape María Elena. No, non lle deixo que me escape, porque quero que mo conte todo, pero mira, que che conte. María Elena ten que recibir a medalla e van a poñer ya, porque pediron, quero poñer ya eu. Aquí temos. Bueno, a ver. Contame, como foi? Con paciencia, tranquila, disfrutando. Me faltaron fuerzas en el paseo. Faltaron un poquillo de forzas, pero aquí estás, chegaronche para vir a meta. Estoy esto. Y bueno, y entre amigos, muy bien organizada, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena, me encantó como siempre. Y además volvemos a lo que se hizo en el 2015. O sea, un maratón de verdad, con letras mayúsculas. Un maratón con todas las letras, ¿verdad? Exactamente, así que muchísimas gracias. Bueno, pues a ver si podemos poñer a pedriña que nos permita volver a posicionar a Maratón da Coruña donde todos queremos que esté. Eso vai ser gracias a finishers como a ti, así que noraboa. Tamén a vos, gracias a vos. Moitísimas gracias. Aí tes a medalla, un aplauso moi forte, que bonito. Xalo, ollo, 29 finisher muller de 31 inscritas, o que ti decías. Eu ese dato prácticamente nulo abandono en mulleres na maratón. Eu ese dato teño sempre de man porque eu penso que eso ven a decir que as mulleres sonche moito máis sensatas que a nós, E cando preparan as cousas, as preparan a conciencia, non experimentan. Claro que non, e o feito está aquí. 29 finishers. Veñen con garantías. E agora, un aplauso para José Antonio López, que ven aí a punto de cruzar a liña de meta. Dámoslle un aplauso moi forte a José Antonio, que se vai a convertir en finisher da Coruña 42. Grandísimo José Antonio. Bueno, a mí gustaríame preguntarlle a José Antonio que como foron as sensacións nesa Maratón Atlántica Coruña 42. No pensé que la iba a acabar este año, pero
Otra más sumada, no puedo decir mucho más, no contaba acabarlo. ¿Cantas le vamos? No sé, sobre 15 por ahí. Pois mira, noraboa, recupérateme, para vano quero verte aquí, a por unha máis, non? Sí, aparte que este año llevo dos, o sea, la de Roma y esta. Pois Xalo, completo. Xalo, aí temos a sétima clasificada en categoría Master 2, Beatriz Mira. Mira que sorriso trae Bea, aí a temos. De orella a orella. Esto o que vai conseguir con eso é que teña que contarme como foi a experiencia. Bea, non te me escapes. Podesme contar como foi? Voy a intentarlo un poquito, a ver, porque claro, le he metido caña al final. Me han animado tanto que no he podido evitarlo. Pois fálame un pouquiño deso, fálame un pouquiño do importante que son os ánimos da xente para conseguir finalizar unha maratón. La verdad es que después de la pandemia, a ver, yo la primera que hice fue en 2019 y me he animado con esta, con muchísima ilusión, pero es que la gente lo da todo. Vosotros también, ¿eh? Dádelo todo vosotros, que sodes os verdadeiros protagonistas, os que estades aquí suando ata chegar á liña de meta, así que de verdade, noraboa, encántame ver este sorriso que traes, esta cara de felicidad, e non é para menos porque acabas de conseguir finalizar unha maratón e eso non é moco de pavo, así que noraboa. Gracias a todos. Venga, chicos, chao. Gracias a ti, Beatriz. Participante 400 finisher. 400 finisher. Dorsal 448, Carlos Méndez. Aquí tedes entrar o 400 atleta. Acaban de entrar 400 participantes finisher desta Maratón Atlántica Coruña 42. Ese aplauso para este campeón, dorsal 426, sexto en categoría Master 7, Eliseo López. Grande Eliseo, fantástico hombre, sí, campeón. Impresionante, impresionante. Club Deportivo Ego Barros de Viveiro. Eliseo, ese sorriso, esa sensación de cruzar línea de meta, ¿qué tal? ¿Cómo te atopaches hoxe aquí na Coruña? Mal. Físicamente mal. O importante é que estás aquí despois de facer 42 kilómetros. Sí, eso sí, é o único positivo desto. É a primeira vez que ves aquí? No, vin 9 veces. 9 veces, impresionante, esta é a novena edición, 9 veces. Cantos maratóns levas nas túas pernas, Eliseo? No, 20, non sei, non? Non se lembra, máis de 20 maratóns ás costas. Eliseo, impresionante, disfruta esa medalla para Eliseo. Graciñas, Eliseo. Máis de 20 maratóns. Aí o tedes, Club Deportivo Ego Barros Viveiro, Eliseo López. A verdade é que hai moitos tipos de proba deportiva, todas son fermosas dende algún punto de vista, pero eu creo que hoxe estamos vivindo a que se pode considerar probablemente a máis emotiva de todas, porque é unha distancia mítica, con moita historia, moi pero que moi dura, moi exixente, e donde cada participante ten que poñer o mellor que leve dentro para poder cruzar a liña de meta. Así que eu creo que estamos nun día moi pero que moi grande para a historia do atletismo galego, porque vimos de estar sin maratón atlántica por mor da pandemia. Hoxe retomamos a maratón, unha proba que supón un esforzo organizativo enorme a nivel institucións, a nivel persoal, a nivel cidade. É un esforzo moi grande, así que eu creo que temos que valorala e disfrutala como se merece. Dorsal 439, Francisco Solla.
quitamos la gorra e saudamos. Aplauso, brazos arriba, grande, Francisco. Impresionante. Como decía Xalo, aquí non hai experimentos. Esta distancia require de moita preparación, moitos días de adestramento, moitas horas de adestramento, con percances, con lesións. Pero ao final aquí están os máis de 400 finisher disfrutando desta maratón Atlántica Coruña 42. E bueno, estamos chegando a 1:15. Esperamos dentro de pouco que chegue a cola de carreira. 5:30 hora tope, 5 horas e media hora de corte. E despois levaremos a cabo a entrega de premios da Maratón Atlántica Coruña 42 2022. Pero eso, decimos, será aproximadamente pois entre a 1:30 e as 2:45 arrancaremos ca entrega de premios. Polo tanto, que ninguén marche para comer. Esa entrega de premios desta maratón e tamén do Campeonato Galego de Maratón, que se desenrola paralelo a esta maratón popular, donde levarán tamén trofeo os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas de cada unha das categorías. Haberá tamén trofeo para os 3 primeiros e as 3 primeiras atletas nacionais, e tamén para os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas galegas, e tamén para os primeiros e as primeiras clasificadas coruñeses e coruñesas. E agora un aplauso para recibir, como se merece, a Santiago, José e Iris. Aí ven, últimas zancadas para él, saboreando cada paso, porque xa sabe que o ten. É finisher da Coruña 42. Aí está, obxectivo cumplido. Noraboa. Bueno, Santiago, quero que mo contes un pouquiño colla medalla, que tes máis que gañada. Aí estamos, contame como foi. Bueno, para mí muy duro. Muy duro, a partir de kilómetro 22 me dolía mucho las piernas. Fixeras máis maratoso ou estabas debutando? No, llevo 2 ya. Levabas 2 xa. Esta foi máis dura que as anteriores? Sí, para mí sí, porque tampoco tenía tanto entrenamiento. Bueno, eso é algo moi importante, acabas de dar unha clave moi importante. O adestramento para unha maratón é fundamental. Sí, está claro, que si no entrenas, malo. Bueno, vas a repetir? Sí, seguramente, sí. Bueno, pues así me gusta. Para o ano que ven aquí na Coruña, vémoste. Sí, seguramente. Perfecto, pues aí te queremos ver. Ahora a recuperarse e a disfrutalo, porque eres finisher da túa terceira maratón. Gracias. Grandísimo nivel o desta proba no día de hoxe, con atletas de reconocido prestixio internacional, como queda patente no vencedor absoluto no día de hoxe nesta octava Maratón Atlántica Coruña 42, con ese título, ademais de récord da proba, para o keniata Richard Rob, un atleta que viña de facer 2 horas 9 minutos no Maratón de Nairobi en Kenia este mesmo ano, e que o día de hoxe se alzou con esta vitoria e tamén co récord da proba, baixando en 2 minutos ese récord. Cando temos entrando en meta, dorsal 4:50, Víctor Lourenzo. Víctor, grande, aplauso. Como decía, atletas
de reconocido prestixio internacional, como era o campeón e tamén o segundo clasificado. Jacob Kesari Kirui, un atleta que viña de facer un quinto posto no Maratón de Roma con un crono de 2 horas 8:38, un atleta que posúe unha marca personal na maratón de 2 horas 7, campeón da maratón de Logroño ano pasado, campeón da maratón de Ciudad Real, hoxe subcampeón da maratón de Coruña, grandísimo atleta keniata, Jacob Kesari Kirui, que non puido co seu compatriota Richard Robb, que se alzou co título e co récord da proba. Vamos a dar ese aplauso a este atleta. Últimos metros, dorsal 359 de Julián, de nome, de apelido Iglesias. Ese aplauso para Julián, finisher 405. Grande Julián, marchando, últimos metros. Espectacular. Grande Julián, grande, impresionante. Esa medalla para Julián. Como decía, estos atletas internacionais en categoría femenina. A vitoria quedou nas mans de Mónica Queruto, atleta que tamén batiu o récord da proba, un atleta que ten unha marca na maratón de 2 horas 35, espectacular, e que hoxe se alzou aquí coa vitoria nesta maratón atlántica Coruña 42. Proba que coincide co campeonato galego de maratón, onde tamén temos xa os vencedores e vencedoras alcanzando a vitoria nesta campeonato galego. Beatriz Fernández Gil, con un crono de 2 horas 55. En categoría masculina, o campeón galego 2022, campeón galego de maratón, Ricardo Vázquez Bahamonde, que se alzou con esta vitoria, primeiro atleta nacional, primeiro galego. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here 1,000 times. Falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. Xa queda menos, 405 finishers. Cando levamos 5 horas 15 minutos. Un pouco despois das 13:30, comezaremos esa entrega de trofeos desta Maratón Atlántica Coruña 42 e tamén do Campeonato Galego. Pouco faltará, no, cola de carreira, que estará xa polo zona. Aí Julio Santiago Melés. Viene Julio Santiago, primeiro Master 10. Debe de estar xa pronto de entrar pola zona centro, non digo, más ou menos. Ou estará por aí pola rotonda. Sí, tengo móvil. Ahora tengo móvil. Forever spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out there soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. You're breaking me la. En breves minutos estará a chegar xa a cola de carreira e procederemos á entrega de trofeos para os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas das categorías sub-23 e as Master, de Master 1 a Master 7 e tamén a discapacidade.
Haberá trofeos 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas de cada unha das categorías. Campeonato galego, terceira Rosario Figueroa, subcampeona galega Silvia García Lorenzo y vencedora absoluta Beatriz Fernández Gil. En categoría masculina, o terceiro posto do campeonato galego para Víctor González, subcampeonato galego para Jonathan Fernández Ríos y vencedor deste campeonato galego de maratón, Ricardo Vázquez Bamonde, con un crono de 2 horas 32, sétimo da xeral, campeón galego, primeiro nacional, primeiro atleta español e primeiro galego. Non vos perdades a entrega de trofeos de todos estes e todas estas atletas, grandísimos deportistas, que van a recibir o seu trofeo, o seu merecidísimo premio, unha vez finalice esta proba. Espera, mira o directo, está o directo. Estamos vendo cola de carreira que está xa a punto de enfilar pola Rúa Real. Non lle queda demasiado a cola de carreira, así que vamos a ter que ir preparándonos todos para recibir como se merecen os últimos participantes en cruzar a liña de meta desta Maratón Atlántica Coruña 42. Ainda tardan uns minutiños porque obviamente o ritmo é lento, pero están bastante cerca, así que presumiblemente vamos a telos aquí en breves instantes. Dorsal 455 e 445 Fernando Suárez e Manuel González. Bravo, noraboa, cracks, noraboa, ahí estamos, bravo. Finalizando esa Coruña 42, aí os temos, noraboa, campeóns, bravo. What you love, 407 finishers con esta dupla que acaba de entrar agora en meta. Impresionante. Novena edición, Maratón Atlántico Coruña 42. Proba que organiza o Concello de A Coruña e a Federación Galega de Atletismo.
Now here I go again, I see the crystal visions. I keep my visions to myself. It's only me that wants to wrap around your dreams. And have you any dreams you like to sell? Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad. And the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. Thunder only happens when it's raining. Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad. And the stillness of remembering what you had and what you lost and what you had and what you lost. When the sun goes up, when the sun goes down, it's been 6 days now, it didn't show me. Entre as atletas galegas cabe destacar a terceira clasificada no campeonato galego no día de hoxe, Rosario Figueroa, 4 veces campeona galega de maratón, que hoxe acadou o terceiro posto no campeonato galego. Grandísima deportista que estivo hoxe aquí con nós en A Coruña, cando xa faltan poucos kilómetros para poñer o broche ao percorrido, pero non ao evento, posto que despois de finalizada a proba procederemos á entrega de trofeos. Aí ven, aí estamos vendo cierre de carreira, por favor, as palmas arriba. Vamos a aplaudir forte ese ánimo ao finisher dorsal 3:24, José Manuel Bermúdez. Master 5, grandísimo, José Manuel Bermúdez, finisher 408. José Manuel, impresionante. Espectacular esa medalla para José Manuel. Esa medalla impresionante, impresionante. Bueno, bueno, bueno. Ese aplauso fuerte para José Manuel Bermúdez. ¡Sí, a Coruña! Espectacular. Hidratación e recuperación agora. Líquidos a ese home que ben o merece, a repoñer forzas. Y nos vamos a entrega de premios. ¡Sí! ¡Vamos! Autoridades, al palco. Vamos a proceder a esa entrega de trofeos de las categorías tanto da maratón popular como do campeonato galego de maratón. Aquí estamos impacientes para ir a comer, pero antes temos que recoller o noso premio ben merecido, que o temos despois de finalizar esos 42 kilómetros, 195 metros, para iniciar, como digo, esa entrega de trofeos.
En uns minutiños xa teremos a clasificación final. Comenzaremos acto seguido esta entrega de trofeos desta novena edición Maratón Atlántica Coruña 42 e o Campeonato Galego, Campeonato de Galicia de Maratón. I say, oh, why does it feel so good to be there? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? You see, oh, why does it feel so good to be there? 'Cause if the struggle that you're looking for, oh baby, Autoridades que van a proceder á entrega de trofeos, váyanse acercando a esas escaleiras do podium para proceder acto seguido á entrega de trofeos. Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña. Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Marketing e Sostenibilidade en Galicia e Asturias do Corte Inglés. María Sande, xefa de Comunicación de Coca-Cola. Andrés Díaz, atleta olímpico. Isidoro Rillos, presidente da Federación Galega de Atletismo. Gabriela González, directora de Sostenibilidade Vegal Seroski. Juan Luis Delgado, presidente de Adaceco. Y Julia Vaquero, atleta olímpica. Todos eles, por favor, váyanse acercando ás inmediacións do palco de entrega de trofeos para proceder á entrega dos mesmos desta novena edición Maratón Atlántica Coruña 42. Repito, autoridades: Mónica Martínez, Fuencisla Cid, María Sande, Andrés Díaz, Isidoro Rillos, Gabriela González, Juan Luis Delgado e Julia Vaquero. Vamos a proceder á entrega de trofeos desta novena edición Maratón Atlántica Coruña 42 e tamén do Campeonato Galego de Maratón. Trofeo para os 3 primeiros e as 3 primeiras clasificadas de cada unha das categorías. Así que cando comenzaremos acto seguido para irnos a comer. Xalo, como vai iso? Bueno, Eli, pois xa temos todo preparado para que de comenzo a entrega de premios da novena edición da Maratón Atlántica Coruña 42 e para botarnos unha man nesta entrega de premios imos contar ca presenza de Juan Ignacio Borrego, primeiro tenente de alcaldesa do Concello da Coruña, Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña, Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Marketing e Sostenibilidade en Galicia e Asturias do Corte Inglés, María Sande, xefa de Comunicación de Coca-Cola, Andrés Díaz, atleta olímpico, Isidoro Rillos, presidente da Federación Galega de Atletismo, Gabriela González, directora de Sostenibilidade de Vegal Seroski, Juan Luis Delgado, presidente de Adaceco, Julia Vaquero, atleta olímpica,
e Ramón Tasende, membro da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo. Agradecémoslles a súa presenza. Pedimosles, por favor, que vayan subindo as autoridades. Isidoro. Isidoro. Vamos, arriba. Venga, aquí. Hay que comer, tío. Allá. Aquí entregáis chicas y allá entregan chicos. Aquí entregáis a las chicas también. Aquí. A tu lado. María Sande, ¿estás por ahí? Gabriela González. Vale, perfecto. Puedes estar aquí, venga. Así que... Está llegando María, ¿eh? Vale, vale. A cazadora que estaba aquí era mía, ¿eh? Chamamos a Andrés Díaz. En breves instantes arrancaremos ca entrega de premios. Andrés sí fue, ¿no? Vale, Andrés nada, ¿eh? Vamos a ir explicando cómo vai ser a mecánica da entrega de premios para que todos a teñades clara, vale? Vamos a ir entregando dúas clasificacións distintas, por un lado a carreira popular e por outro lado o campeonato galego. Vamos a ir facendo simultaneamente. Primeiro faremos podium da carreira popular e a continuación podium do campeonato galego e iremos alternando, vale? Prestade atención porque vamos a ir avisando que podium vamos a entregar en cada momento. Así mesmo, vamos a entregar doble podium, rapazas e rapaces, e vamos a esperar detrás do podium e cando repitamos o nome subimos a recoller as medallas, vale? Turn me right around, never let me down. Give me higher ground, baby, lift me higher now, now. Turn me right around, never let me down. Bueno, damoslle a benvida a Manel Botana, xerente de Manel Motor, que tamén nos vai a acompañar nesta entrega de premios. E vamos a empezar, sen máis, a entrega de premios e imos a facelo ca categoría sub-23 e vamos pedirlle, por favor, a Fuencisla Cid e a Ramón Tasende que se son tan amables nos boten unha man e chamamos a Jorge Tábara, a Adrián Bao, a Oliver Lema, a Sheila Chevey, sí, a eses tres, sí, de categoría sub-23 masculina, que por favor veñan por aquí. A podium. Eu creo que isto hai que acompañarlo cun aplauso fortísimo, non? Bueno, Adrián, deixaronte só. Veñen por aí Jorge Tábara e Oliver Lema. Vamos pedir un pouquiño de axilidade a hora de subir para facer dinámica a entrega. Bueno, témolos aquí preparados para subir ao podium
E vamos a darlle un aplauso moi forte ao segundo clasificado, Adrián Bao. E o gañador da categoría, Jorge Tábara. Vamos a ir chamando da categoría senior da Maratón Popular a Sheila Quevey, Shirley Carolina Garcés, Cristina Cruz, Richard Rob, Kip Kiruy Langat e Chakib Lachkar, que por favor vayan achegándose. Despedimos a estes rapaces con un fortísimo aplauso. E agora imos pedirlle por favor a Mónica Martínez e a Gabriela González que se son tan amables nos boten unha man. Vamos a colocarnos as rapazas deste lado e os rapaces deixámoslles po outro lado. Vamos a chamar outra vez a Sheila Quevey. Chamamos a Cristina Cruz, Richard Rob, Kip Kiruy Langat, Chakib Lachkar. ¿Están por aí? Veñen aí, veñen aí. Mira que correron rápido na carreira, pero ahora... xa están cansados, ¿verdad? Están aquí, Xalo. Richard Rob. Eres tú, ¿no? A ver, vamos a repetir. Sheila Quevey, Shirley Carolina Garcés, que está aquí, Cristina Cruz, Richard Rob, Kip Kiruy Langat e Chakib Lachkar. Langat. Kip Kiruy. Langat. De cero, ¿no? ¿Quién falta? Falta uno, ¿no? Falta uno. Xalo, falta uno. Falta uno. ¿Quién falta? Nemia que llegó, ¿no? Falta Eriz, ¿no? ¿Eriz falta? A ver, Cristina Cruz está por ahí. Chakib. Xavi, que está aquí. Chakib. Sí, todos. Ah, están os tres, vale, perfecto. Bueno, pois, vamos entón a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Shirley Carolina Garcés. Sube, Shirley. Vamos a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, a gañadora da categoría senior feminina, Sheila Quevey. E os rapaces. Imos a darlle un aplauso moi forte. O terceiro clasificado, Chakib Lachkar. Segundo clasificado, Kip Kiruy Langat. E o gañador da categoría senior masculina, Richard Rob. Vale. Damosles un aplauso moi forte e agora imos a dar paso á categoría xeral da Maratón Popular e chamamos a Mónica Queruto, a Sheila Quevey, a Beatriz Fernández, a Richard Rob, a Jacob Kerashi e a Kip Kiruy Langat e pedimoslle, por favor, a Juan Ignacio e a Isidoro Hornillos que si son tan amables nos boten unha man para a seguinte entrega. Segundo clasificado, Jacob Kerashi. E o gañador da Coruña 42 2022, Richard Rob. E vamos a chamar do Campeonato Galego Absoluto a Beatriz Fernández, Silvia García, Charo Figueroa, Ricardo Vázquez, Jonathan Fernández e Víctor González. E vamos a despedir con un forte aplauso a estes 6 pedazos de atletas. Congratulations, awesome performance. Thank you so much and see you soon. E agora, para entregar este campeonato galego, vamos a pedir a colaboración de Juan Ignacio e de Isidoro Hornillos.
Imos agora co campeonato galego absoluto. Vamos, Richie. Vente, Charo, con confianza. Pasade, pasade. Pa aquí, Richie, pa aquí. Colocaros detrás. Con confianza, veña. No, puedes pasar ya. Vos veña. Después os vuelven a nombrar y ya subí, vale. Outra vez. Víctor, vamos allá, campeón. Bueno, pois aquí temos os dous podiums. Imos a darlle un aplauso moi forte a terceira clasificada, María del Rosario Figueroa. Segunda clasificada, Silvia García. E a gañadora do Campeonato Galego de Maratón 2022, Beatriz Fernández. E os rapaces, terceiro clasificado, Víctor González. Segundo clasificado, Jonathan Fernández. E o gañador do Campeonato Galego de Maratón 2022, Ricardo Vázquez. Vamos avisando a Beatriz Fernández, Silvia García, Tania Estrada, Chakib Lachgar, Ricardo Vázquez, José Ramón Sánchez. Despedimos con un forte aplauso a estes 6 rapaces. E vamos dar paso agora á categoría dos primeiros españois e pedimoslle a María Sande e a Juan Luis Delgado que, por favor, si son tan amables, nos boten unha man para esta entrega de premios. Son os primeiros españois o que imos entregar agora. Vamos colocándonos detrás do podium, por favor. Repite categoría masculina, Xalo. Vamos a ver, vamos a intentar prestar un poquinho de atención para facelo máis áxil, por favor. Beatriz Fernández, Silvia García, Tania Estrada, Chakib Lachgar, Ricardo Vázquez e José Ramón Sánchez. Primero, segundo y tercero, venga. A ver, ¿estamos preparados? Mira que ven acompañado, así da gusto. Veña, vamos a dar un aplauso moi forte á terceira clasificada, Tania Estrada. Este dice que es español, Este es español, quedó primero. Pero está ahí 3 ya puestos ahí. Claro. La línea. Señala. ¿Cuál es tu nombre? Claro, Chakí, ponte primero. Primero, Chakí, sí. La escala. E vamos agora cos rapaces. Terceiro clasificado, José Ramón Sánchez. Segundo clasificado, Ricardo Vázquez. E o gañador da categoría de primeiros españois, Chakib Lachgar. E agora damos paso aos primeiros galegos. Chamamos a Beatriz Fernández, a Silvia García, a Tania Estrada, a Ricardo Vázquez, a José Ramón Sánchez e a Jonathan Fernández. Despedimos con un forte aplauso a estes rapaces e damos paso agora á categoría dos primeiros galegos e pedimoslle a Manel e a Julia Vaquero que, si son tan amables, nos boten unha man. Faltanos ahora igual entras tú, ¿no? No sé, españoles, pero gallegos no. No, digo, ¿quién entra ahora? Ahora es gallegos, ahora son gallegos. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes son los otros dos? No os escucharon, no escucharon. Hay que estar atentos. Imos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Tania Estrada. Segunda clasificada, Silvia García. E a gañadora da categoría, Beatriz Fernández. E os rapaces, terceiro clasificado, Jonathan Fernández. Segundo clasificado, José Ramón Sánchez. E o gañador da categoría, Ricardo Vázquez. E agora da categoría dos primeiros coruñeses, chamamos a Vanessa Rama, a Shirley Carolina Garcés, a Maite Salgado, a Alejandro Serrano, Constante Lorenzo e Luciano Carretero, que por favor vayan achegándose. Despedimos con un fortísimo aplauso a estes rapaces. Noraboa.
E vamos pedirlle, por favor, a Juan Ignacio e a Isidoro Hornillos que si son tan amables nos boten unha man. Ahora vamos ca categoría dos primeiros coruñeses. Pasa, pasa, con confianza, ¿eh? No vamos así, sí, como na casa, no vamos a ser tímidos a estas alturas. A ver, ¿qué nos falta por aquí? Fáltanos Vanessa Rama. Aquí está, fáltanos Maite Salgado. ¿Estás por ahí, Maite? E os coruñeses, Alejandro Serrano, Constante Lorenzo, Luciano Carretero. ¿Están por ahí? Lucho está ahí, ¿vale? Bueno, pois imos a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Shirley Carolina Garcés. E a gañadora da categoría, Vanessa Rama. E no caso dos rapaces, terceiro clasificado, Luciano Carretero. E o gañador da categoría, Alejandro Serrano. E agora imos dar paso á categoría de discapacidade intelectual e chamamos a Giacomo Grillo que vai achegándose. Despedimos con un fortísimo aplauso aos coruñeses máis rápidos. Vamos a pedir, por favor, a Mónica Martínez, que si é tan amable, nos bote unha man para entregar o seguinte trofeo. Giacomo Grillo, está por aí Giacomo? Giacomo. Está por ahí Giacomo. Está ahí, pues vente Giacomo. Un aplauso para Giacomo, ¿no? Ese aplauso foi así un pouco suave, ¿eh? Yo creo que ten que subir de intensidad, veña, aí. Que estamos aquí na gran festa do atletismo galego e así o temos que disfrutar e así o temos que valorar. Aquí o temos. Así que vamos a darlle un aplauso moi forte ao gañador da categoría, Giacomo Grillo. E imos chamando da categoría Máster 1 feminino da Maratón Popular. Chamamos a Mónica Queruto, Silvia García, Tania Estrada, Jacob Keshari, Eric Kimutai e Víctor González, que por favor veñan por aquí. E imos pedirlle a Fuencisla Cid e a Ramón Tasende que por favor nos boten unha man. Ahí, organización. Vamos a ver, ¿qué nos falta aquí? Dos rapaces. Tenemos a Víctor, faltanos Jacob Keshari, Eric Kimutai. Ahí veñen. Eric Kimutai. Ahí ven Keshari. Ahí estamos. Bueno, pois imos entón a darlle un aplauso moi forte a terceira clasificada da categoría Máster 1 feminina, Tania Estrada. Segunda clasificada, Silvia García. E a gañadora da categoría, Mónica Queruto. E os rapaces, terceiro clasificado, Víctor González. Segundo clasificado, Eric Kimutai. E o gañador da categoría, Jacob Keshari. Jacob, go up. E agora imos dar paso á categoría feminino masculino 35 do Campeonato Galego. Chamamos a Silvia García, a Víctor González, a Daniel García e a Feliciano García. E seguimos pedíndolle a Fuencisla Cid e a Ramón Tasende que si son tan amables sigan colaborando con nosotros. Vamos aí a darles un poquinho máis de traballo. Silvia xa temos.
Víctor tamén, faltanos Daniel García e Feliciano García. Víctor, ao final vas ter que levar o maleteiro cheo, Seguro? Seguro? Pero quédate aquí detrás, deixamos que te quedes aquí escondido. Despois da maratón subir as escaleiras non é unha broma. Bueno, pois veña, un aplauso para a gañadora da categoría, Silvia García. E os rapaces, terceiro clasificado, Feliciano García. E o gañador da categoría, Víctor González. E imos chamando da categoría Máster 2 da Maratón Popular a Beatriz Fernández, Charo Figueroa, Vanessa Rama, José Ramón Sánchez, Esteban Díaz e Alejandro Serrano, que por favor veñan por aquí mentres que os despedimos con un forte aplauso. E vamos pedíndolle por favor a María Sande e a Juan Luis Delgado que si son tan amables nos boten unha man para entregar os seguintes trofeos. Rosario, por allí. Pasa por aí, por final, deixa de pasar aí. Eso es. Bueno, pois a ver que xa os temos aquí a todos, así que imos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Vanessa Rama. Segunda clasificada, María del Rosario Figueroa. E a gañadora da categoría, Beatriz Fernández. E os rapaces, terceiro clasificado, Alejandro Serrano. Segunda posición para Esteban Díaz. E o gañador da categoría Máster 2, José Ramón Sánchez. E imos chamando da categoría Máster 40 do Campeonato Galego de Maratón. Chamamos a Beatriz Fernández, a Charo Figueroa, a Vanessa Rama, a Esteban Díaz, a Roberto Santos e a Aldo Regueira. Despedimos con un aplauso moi forte a estes rapaces que se quedan por aquí. E nosotros vamos a seguir pedíndolle a María Sande e a Juan Luis Delgado que si son tan amables nos sigan axudando con esta categoría. Pois vamos cas rapazas que xa estemos aí colocadas. Imos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Vanessa Rama. Segunda clasificada, María del Rosario Figueroa. E a gañadora, Beatriz Fernández. E no caso dos rapaces, un aplauso moi forte para o terceiro clasificado, Aldo Regueira. Segundo clasificado, Roberto Santos. E o gañador da categoría, Esteban Díaz. E agora damos paso á categoría Máster 3 da Maratón Popular. Chamamos a Ana González, Natalia García, María Corredoira, Ricardo Vázquez, David Vidal e Noel Fernández, que por favor vayan achegándose. Despedimos con un forte aplauso a estes rapaces e pedimoslle a Manel Botana e a Julia Vaquero que si son tan amables nos boten unha man para entregar os seguintes trofeos. María, deixaronte sola, ¿Dónde están? Pasade, rapaces, con confianza, Xa tedes unha idade para serme tan tímidos, A ver, fáltame solamente unha rapaza. Natalia. Aí ven. Bueno, pois xa estamos todos, así que imos a dar un aplauso moi forte á terceira clasificada, María Corredoira. Segunda clasificada, Natalia García. E a gañadora da categoría, Ana González. E no caso dos rapaces, terceiro clasificado, Noel Fernández. Segundo clasificado, David Vidal. E o gañador da categoría, Ricardo Vázquez. Imos chamando agora da seguinte categoría,
da categoría Máster 45 do Campeonato Galego, chamamos a Natalia García, a María Corredoira, a Rocío Alfonso, a Ricardo Vázquez, a David Vidal e a Noel Fernández, que por favor veñan por aquí. Despedimos con un forte aplauso aos que se marchen, aos que se queden, E vamos seguir pedíndolle a Manel Botana e a Julia Vaquero que si son tan amables nos sigan axudando nesta entrega de premios. 40, 44, 45, 50. Rocío, vexote moi ben acompañada, Ben. Vaite colocando, colócate aí, os rapaces. Como están eses rapaces? Que me falta por aí? Falta o terceiro clasificado. Noel Fernández. Noel, estás por aí? Pois veña, xa que... Sí, veña, insistimos, Campeonato Galego agora. Imos entón a darlle un aplauso moi forte a terceira clasificada, Rocío Alfonso. Segunda clasificada, María Corredoira. E a gañadora da categoría, Natalia García. E os rapaces, terceiro clasificado, Noel Fernández. Segundo clasificado, David Vidal. E o gañador da categoría, Ricardo Vázquez. Agora pasamos á categoría Máster 4 da Maratón Popular. Chamamos a Rocío Díaz, a Marcela Parga, a Javier Fernández, Juan Luis Ruiz e Manuel Alejandro Parada. E vamos pedirlle, por favor, a Juan Ignacio e a Isidoro Hornillos que si son tan amables nos boten unha man. Aí, cólate. Aproveita ahora. Vale, pois veña, imos entón a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Marcela Parga. E a gañadora da categoría, Rocío Díaz. E os rapaces, terceiro clasificado, Manuel Alejandro Parada. Segundo clasificado, Juan Luis Ruiz. E o gañador da categoría, Javier Fernández. Agora imos co Campeonato Galego. Campeonato Galego Máster 50, chamamos a Rocío Díaz, chamamos a Manuel Alejandro Parada, a José Luis Roivás e a Francisco Javier González. E pedimoslle a Juan Ignacio Borrego e a Isidoro Hornillos que por favor nos boten unha man. A ver, a rapazas, que me falta. Rocío, ¿dónde estás? Rocío. Ah, está aquí, vale, perfecto. Pois veña, un aplauso moi forte para a gañadora da categoría, Rocío Díaz. Terceiro clasificado masculino, Francisco Javier González. Segundo clasificado, José Luis Roivás. E o gañador da categoría, Manuel Alejandro Parada. E agora damos paso á categoría Máster 5 da Maratón Popular. Chamamos a Geli López, María José Méndez, María Elena Castro, José Juan Vila, Santiago Vázquez e Jesús Álvarez, que por favor veñan por aquí. E pedimoslle a Mónica Martínez e a Gabriela González que si son tan amables nos boten unha man. Aí, animando, aí, chufando, que estamos para eso, É o momento. Veña, aí, con confianza. Veñen así mirando, cando van correndo nada, cando van correndo enchúfanse, van aí a tope, pero ahora aquí chegan así como tímidos. Veña, imos cas rapazas que xa estemos a todas, imos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, María Elena Castro. Segunda clasificada, María José Méndez. E a gañadora da categoría, Geli López. E os rapaces, terceiro clasificado, Jesús Álvarez. Segundo clasificado, Santiago Vázquez. E o gañador da categoría, José Juan Vila.
E agora imos chamando, mentres que despedimos con un forte aplauso a estes cracks, chamamos da categoría Máster 55 a Santiago Vázquez, a Jesús Álvarez e a Germán Morenza, que por favor veñan por aquí. E seguimos pedindo a Mónica Martínez e a Gabriela González que si son tan amables nos boten unha man. Faltanos Germán. Aí ven. Pois imos entón a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, Germán Morenza. Segundo clasificado, Jesús Álvarez. E o gañador da categoría, Santiago Vázquez. E imos chamando a ahora da Maratón Popular Máster 6 e chamamos a Julio Rodríguez, a Ramón Antonio Varela e a José Rilo, que por favor veñan por aquí. E pedimoslle a Fuencisla Cid e a Ramón Tasende que si son tan amables nos boten unha man. Vale. Hai rapaces aí. Quen nos falta? Faltanos José Rilo. José, estás por aí? Non está José? Bueno, pois entón imos a darlle un aplauso moi forte ao segundo clasificado, Ramón Antonio Varela. E o gañador da categoría, Julio Rodríguez. E imos chamando da categoría Máster 60 do Campeonato Galego, Antonio Lois, Eugenio Chamorro e José Manuel Ríos. E pedimoslle a Fuencisla Cid que si é tan amable nos bote unha man para entregarlles tamén estes trofeos. Veña con confianza, Máster 60 do Campeonato Galego. A ver, vamos a repasar. Antonio Lois primeiro, Eugenio Chamorro segundo, terceiro José Manuel Ríos, naquel podium dali, aí. E vamos a darlle entón un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, José Manuel Ríos. Segundo clasificado, Eugenio Chamorro. E o gañador da categoría, Antonio Lois. E imos chamando agora da categoría Máster 7 masculina a José Ángel Pita, José Jardón e José Losada, que por favor se acheguen por aquí. Mentres que lle pedimos a María Sande e a Juan Luis Delgado que si son tan amables nos boten unha man. Cuidado que eses podiums cargaos o demo, A ver si ya vamos a ter agora aquí a última hora. Un aplauso para despedir estes rapaces. Rapaces, fora que veñen os junior ahora. Veñen os máis novos ahora. Bueno, pois imos entón a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, José Losada. Segundo clasificado, José Jardón. E o gañador da categoría, José Ángel Pita. E chamamos agora da categoría Máster 65 do Campeonato Galego a José Ángel Pita, a José Jardón e a Gonzalo Alberto Vázquez, que por favor veñan por aquí. E imos pedirlle a María Sande e a Juan Luis Delgado que por favor nos boten unha man para a seguinte entrega. Son duros, son che duros. Duros de pelar. Noraboa, rapaces, bravísimo. E agora José Ángel Pita, José Jardón e Gonzalo Alberto Vázquez do Campeonato Galego. Veñen por aí, veñen con calma. E non vamos decir nada, que veñen de facer unha maratón, Non se nos ocurre decir nada,
Quen nos falta? Faltanos Gonzalo. Estaba por aquí, mira, xa ven cambiado, xa ven, bueno, xa está para outra. Pois veña, un aplauso moi forte para o terceiro clasificado, Gonzalo Alberto Vázquez. Segundo clasificado, José Jardón. E o gañador da categoría, José Ángel Pita. E agora imos chamar da categoría Máster 70 do Campeonato Galego a Eliseo López, que por favor veña por aquí. Despedimos a estes tres rapaces, eu creo que con un aplauso moi forte porque merecido teñen o seguro. E agora imos pedirlle a Manel Botana que si é tan amable nos bote unha man para entregar o seguinte trofeo que vai para Eliseo López. Máster 70 do Campeonato Galego. Aí o temos. Vamos a la Eliseo, a comer ahora. E a descansar. É o importante. Primeiro descanso. Exacto. E agora chega momento de entregar a categoría por equipos e hai que recolocarnos todos. Aí abaixo pedimos a estes rapaces que están moi cómodos, pedimosles que por favor nos deixen o podium libre. Botámonos para atrás. As autoridades, por favor, acompañádesnos abaixo. Xalo. Quieto parado. Que pasou? Quieto parado que Máster 7, chicas. Máster 7. A ver, vamos a repasar Quietos, aquí. paraos. Máster 7 femenino, non temos aí. Aquí está la chica esta señora. Claro. Falta. Y luego la señora. Claro. Falta ella. Ramiro. No, esta chica entró ahora al final. Bueno, ya, pero es que si no está aquí, pero entró seguro. No, seguro. Bueno, pues entonces Efectivamente, Isabel Brea, que aquí no nos aparece, no sabemos por qué, pero sin trofeo no te quedas. Vente por aquí. Vente. Porque a categoría Máster 70 femenino ten nome, como non vai ter nome? No, perfecto. Julia, bailaches tamén. Julia Vaquero, si nos botas unha man, por favor, Isa. Non podes subir, non fai falta, colócate diante, que te vexan ben. O detrás, donde prefiras, diante ou detrás. Diante. Un aplauso para Isabel Brea. Ahí está. Non sabemos por qué, no nos aparecías, pero non te preocupes que nós aquí contigo contamos, non te engañes, non te engañes. E a medalla tamén do Campeonato Galego, que tamén a levas. No, pero sí, cosa, a ver, pero dai eso. O que pasou foi que finalizaches unha maratón máis, eso foi o que pasou. Dadelle un aplauso moi forte, por favor, a Isabel, que case a deixamos sin medalla. Deus nos libre. Bueno, noraboa, Isabel. E agora sí, vou pedir por favor ás autoridades que se sodes tan amables, baixamos e colocámonos aquí a ambos lados do podium porque vamos proceder á entrega dos premios por equipos. Botámonos todos para atrás para poder sacar as fotos. máis para atrás, que queremos poder sacar aquí as fotos. Así que vamos todos para abaixo. Bueno, espérate. Vale. Fíjame, todo ten arreglo, menos a morte. Casi todo, efectivamente. Claro. Bueno, pois xa estamos todos aquí colocados, así que vamos a empezar ca entrega de premios por equipos e vamos a pedirlle a María Sande que si é tan amable nos bote unha man para entregarlle o trofeo o equipo clasificado en terceira posición, o Náutico de Narón. Un aplauso.
E agora vamos pedirlle a Mónica Martínez que si é tan amable nos bote unha man para entregar o trofeo ao equipo clasificado na segunda posición, Club Atletismo Cambados Seguros Noval. E agora pedimoslle a Juan Ignacio Borrego que si é tan amable nos bote unha man porque chega o momento de entregarlle o trofeo ao equipo gañador da Maratón Atlántica Coruña 42, Burgas Atletismo Ourense. E mentres que lle sacamos unha foto, eu quero agradecer a colaboración nesta entrega de premios de Ramón Tasende, membro da Xunta Directiva da Federación Galega de Atletismo, de Julia Vaquero, atleta olímpica, de Juan Luis Delgado, presidente de Adaceco, de Gabriela González, directora de Sostenibilidad de Begalse Eroski, Isidoro Hornillos, presidente da Federación Galega de Atletismo, Manel Botana, xerente de Manel Motor, María Sande, xefa de comunicación de Coca-Cola, Fuencisla Cid, directora de Comunicación, Relacións Institucionais, Marketing e Sostenibilidad en Galicia e Asturias do Corte Inglés, Mónica Martínez, concelleira de Deportes do Concello da Coruña, e Juan Ignacio Borrego, primeiro tenente da alcaldesa do Concello de Coruña. Agradecer tamén, como non, os patrocinadores El Corte Inglés, Begalse Eroski, Coca-Cola, San Brandán, Manel Motor, Yamaha, os colaboradores, Club Hércules Termaria, Voluntariado de Deportes da Coruña, Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, Facultade de Fisioterapia da Coruña, Adaceco, Real Federación Española de Atletismo, Xunta de Galicia, Deputación da Coruña, Protección Civil, Policía Local, Sanitarios e a todos e cada un dos voluntarios que dun ou doutro xeito colaboraron cos organizadores, o Concello da Coruña e a Federación Galega de Atletismo na posta en marcha desta 9ª edición da Maratón Atlántica Coruña 42. Esperamos que disfrutarades moitísimo. Vémonos para o ano que ven. Que teñades moi boa tarde e que a forza vos acompañe.